Watermelon Man. 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 Iroko, acá manjere. Iroko, acá manjere. Watermelon Man. Watermelon Man. Watermelon Man. Sí, si lo vamos a presentar, te vamos a... O sea, lo pongo aquí si no. No sabes de qué estamos hablando. Hola, soy Mayón y bueno, pues este es el capítulo que vamos... Se me acopla, coño. Este es el capítulo que vamos a hacer entre la gente de WinTablet y de Apelianos para hablar de WinTablet versus... O sea, Windows versus Mac. Y vamos a ir presentando a los que están aquí en la mesa. Samuel. Buenas, soy Samuel y bueno, ya hemos comido, así que vamos a ver cómo nos pegamos ahora, con todo el sueño. Vicente. Hola, soy Sansa, de la parte de WinTablet, pero aquí con los amigos de Apelianos, a ver si hablamos un ratito de cosas que nos interesan a ambos. Aunque yo realmente quería hablar de coches con Carlos, pero bueno, hablaremos de cacharros electrónicos. Bueno, pues ya aprovecho que me has presentado para, bueno, a ver qué hacemos con vosotros. Yo soy Carlos, de Apelianos, a defender lo poco que queda del orgullo de Apple. Propicias tardes, yo soy Borja de Retromática y bueno, vamos a ver si tenemos aquí un debate interesante. Y por cierto, a ver si viene mi gin tonic. Buenas, soy Julio César Fernández de Apple Coding y Apelianos y bueno, pues a ver si hay cualquier tipo de problema, pues siempre pacíficamente se puede llegar a las manos sin problema. Buenas tardes, yo soy Oliver Navani de todas mis movidas y de Apelianos y bueno, pues vamos a ver si seguimos discutiendo lo que llevamos discutiendo las 2 últimas semanas de cuál de los dos estamos peor, ¿no? Buenas tardes, yo soy Juan de Por Tierra, Mar y Aire y de WinTablet o viceversa. De hecho, cronológicamente viceversa. Y pues yo casi tengo más ganas de hablar de Chrome OS que de Windows o Apple OS. Pero bueno, en fin, quería aprovechar este primer minuto para mostrar mi solidaridad con Álvaro, que acaba de contar una experiencia que ha tenido de falsa denuncia por violencia de género. Y hay que decir que cuando te cuentan detalles de una cuestión, pues negarla mayor es algo producto de la ignorancia. Lo siento, no lo puedo decir de otra manera y me parece importante expresar esto, nada más. Bueno, pues no sé. Carlos, tenéis ahí el guión, ¿no? Pues irlo presentando los temas tranquilamente. Vamos a empezar fuerte. Teníamos aquí un tema que era bajada a los infiernos de Windows y resurrección, o yo diría casi bajada a los infiernos de Microsoft, ¿no? De aquella Microsoft de Steve Ballmer, de aquella Microsoft de Windows Vista, de aquella Microsoft de los Service Pack de Windows XP. Y bueno, pues yo reconozco que estoy en el bando de WinTablet, pero uso Windows, o sea que esto es un poco contradictorio, ¿En ¿no? qué bando estás? Defínete. Define. En el de WinTablet, has dicho. Si no me has traído ni camiseta, Carlos. No me has traído ni camiseta, ¿no había de mi talla? No. De verdad, es una pena. Pues eso, ¿no? Hablar un poco de un poco comparando la situación con la actual Apple de Tim Cook, que parece que hay muchos que lo critican. Yo creo que Microsoft cayó muchísimo más bajo. La verdad, no veo a Apple en el mismo punto que, ni mucho menos, al menos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de producto, de lo que fue la Microsoft de Steve Ballmer. No sé qué opinaréis vosotros como usuarios de macOS. Que Windows Vista era un buen sistema operativo en comparación con la Catalina. Catalina. Hombre, yo iba a empezar diciendo que nadie tiene una hija, nadie va a llamar a su hija Catalina de los que estáis aquí, ¿verdad? No. Ni Timotea. A ver, aquí un poco el problema que hay, creo yo, es la calidad del producto final. O sea, el problema es que
En su momento Microsoft pasó por una época bastante mala en la que la calidad del producto se vio completamente denostada a todos los niveles porque tenían demasiado asegurado el mercado y entonces pues perdieron el norte de lo que debía ser la calidad, aparte de las deplorables prácticas empresariales del señor Steve Ballmer, que estuvo a punto literalmente de cargarse Microsoft. Y eso, bueno, pues por suerte Steve Ballmer se fue a su casa, se puso en su lugar Satya Nadella, y Satya Nadella ha sabido darle otra visión completamente diferente. Ahora Microsoft es quien lleva la bandera de la innovación, es quien se arriesga, es quien empieza a dar los primeros pasos, los ha dado en realidad aumentada, los ha dado en asistentes de voz, los ha dado en un montón de cosas en las que luego, por desgracia, no ha sabido aprovechar ese tirón para, digamos, liderarlo, pero ellos fueron los primeros que apostaron por eso. Microsoft fue la primera que dijo que el futuro era la interfaz de voz, Microsoft fue la primera que volvió a meter la realidad aumentada dentro de lo que era la normalidad, Microsoft es la que ha cogido un sistema operativo de versión única como Windows 10 y lo ha ido actualizando y ya no va a haber más sistemas operativos nuevos, o sea que en ese sentido creo que están yendo por el buen camino muy despacio, poquito a poco. Apple ahora mismo el problema que tiene es que se ha desbordado, o sea, ha querido abarcar demasiado y no hay tiempo material para que todo aquello que quieren abordar se pueda lanzar con la suficiente calidad y con las suficientes pruebas y aparte con una, con un control de calidad antes de los lanzamientos lo suficientemente correcto para que haya unas garantías y no pasen cosas, pues eso, que se briquean los HomePods o que el sistema operativo del Mac funciona mal o que, en fin, cualquier tipo de cosa por el estilo. Sí, yo creo que realmente lo que pasa también es que hay una velocidad muy grande. Antes, desde que se empezaba a concebir cualquier producto o se empezaba a hablar de una nueva innovación hasta que salía al mercado, había bastante tiempo. Ahora mismo estamos en una carrera de una velocidad bestial en la que si no sacas algo todos los años nuevo, parece que no estás en la onda de lo que deberías estar. Hay mucha presión por parte del mercado. Yo creo que es una presión que se autoinventan ellos porque llevamos un crecimiento en plan burbuja desde hace ya bastantes años del sector de la tecnología y parece que eso tiene que ser infinito y eso no es así. Es decir, y el problema ya no solamente de Apple, que yo creo que lo que pasa es lo que estás comentando tú, ¿no? Que el control que había antes de que saliera un producto al mercado era bastante grande y la calidad con la que salían los productos de Apple, con las carencias que podían tener, luego podemos entrar a hablar de ese tipo de historias, lo hacían bien y no fallaban. Y ahora mismo ya no es así, ya no se puede decir lo mismo. Y en Microsoft es 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que parece que como era una cosa que continuaba desde hace más tiempo, pues parece que no cambie. Así a modo de chiste, recordáis, hemos compartido un grupo de Telegram un poco para organizarnos de cara al evento de hoy. Y mandé justo ayer que estuve en la estación del tren de Renfe de Valencia, en la estación Joaquín Sorolla, había un panel informativo con una pantallazo azul de Windows y mandé y dije, esto es algo que Apple no puede tener, ¿no? Hombre, pero de todas maneras, con respecto a lo que estabas comentando de calidad, es que es un término demasiado amplio y polisémico. Esto es calidad respecto a que no falla, respecto a seguridad, respecto a coherencia de la interfaz. ¿A qué, concretamente? En principio, garantía de funcionamiento. Es decir, que yo compre algo, como por ejemplo lo que estábamos comentando antes con Oliver, que él tiene un HomePod y de pronto llega una nueva actualización, le briquea el HomePod y se tira 48 horas dando vueltas sin llegar a actualizarse y pierdes el funcionamiento de ese aparato. Es decir, y luego ya que sean más productivos, que sean menos, que sean más eficientes, que cuesten más, que cuesten menos, eso ya son todo disquisiciones a nivel personal, pero un mínimo de garantía de funcionalidad del producto, que yo sepa que voy a ejecutar ese producto y ese producto me va a dar el servicio y no me voy a encontrar fallos que no deberían estar ahí. Es el propósito o el objetivo de un control de calidad mínimo del producto. Pues fíjate que esto, la pena es que el compañero Rafa no se haya podido pasar, porque no de los que estamos aquí, de muchísima gente, de los que más sabe de la relación de los distintos productores de sistemas operativos con la gestión de calidad, con el QA. Y ha habido una cosa que les ha pasado a todos, que ha sido el espanto, horror y apocalipsis del fin de los equipos de QA.
Hay una historia que ya se está publicando de lo que pasa con Microsoft cuando la adquisición de Nokia, de cómo se fumigan o fucan o follan su equipo original de QA, cómo empiezan a pasar baterías automáticas y no hay personas detrás probando escenarios de probables e improbables, y cuando no los pruebas acaban pasando problemas. Pero es que Apple, de ser el iOS que era como una piedra, que era absurdamente limitado, pero todo lo que hacía lo hacía, ha pasado a ocurrir las cosas que me llevan pasando los últimos años con iOS 12 y 13 y 11 también, que me he cagado en la raza de los responsables una y otra vez, porque yo estaba acostumbrado a algo que funcionaba siempre y dejó de funcionar. Hay un problema general que yo creo que afecta a toda la industria, que parece ser que no hay ningún problema, y esto hay una pequeña parte de nuestra responsabilidad en que los usuarios seamos los beta testers. Eso es culpa nuestra, de los usuarios de todos los equipos, que en otro ámbito de lo que tú quieras sería impensable que una marca de coches te vendiera un coche, te iba a poner ese ejemplo, con un fallo que tú sabes que puede ser crítico. Claro, pero ¿os imagináis a Volkswagen lanzando una nueva generación del Golf cada año? No, pero eso sería inconcebible. Vamos a ver, ojo, tenemos el caso de Tesla, que básicamente está haciendo precisamente eso. Llega a un nivel en el que hacen las pruebas los usuarios. Porque precisamente Rafa, ¿cuántas veces nos ha contado de su jefe que por 2 o 3 veces casi ha acabado con el Tesla debajo de un camión? Pero es que Tesla no es una automotriz en sí, es casi una empresa tecnológica que se ha metido a esto. Que pone ruedas. Que pone ruedas a tablet, prácticamente. Es que Tesla no sabe hacer coches. Ahora mismo, Tesla ha tenido que aprenderlo todo de cero. Eso es. O sea, ya veremos ahora cuando se tenga que enfrentar con verdaderos pesos pesados del mercado, como Porsche, con el Taycan, por ejemplo, que va a la línea de flotación del producto de Tesla. Ya veremos a ver qué ocurre. Entonces yo creo que en parte, volviendo un poco al tema de los sistemas operativos y de los productos tecnológicos, creo que es insostenible completamente el modelo que tenemos ahora mismo de versión por año. O sea, a los usuarios de Android nos pasa un poco lo mismo también. O sea, en un año o en 6 meses tu teléfono ha quedado completamente desfasado. El fabricante no tiene tiempo de adaptar el sistema operativo, o no tiene voluntad, o no quiere, o tiene tantísimos modelos en el mercado que le resulta imposible. Entonces creo que este modelo de negocio, por ejemplo Microsoft lo está haciendo muy bien con Windows 10, no lanzando un producto nuevo, sino iterando sobre el mismo. Claro, pero hay un problema previo. Un momento, Juan Luis, perdona. Tenemos una pregunta por ahí en la sala. Yo es que habéis hablado... Sí, se te oye. Habéis hablado de que alguna persona se ha metido casi debajo de un camión con un Tesla. Yo en el 2002 compré un Skoda Fabia, que entonces pues decían que era muy bueno y tal. Y yendo a trabajar me quedé sin frenos y casi me mato porque casi me meto debajo de un camión, igual. Y el coche había ido 7 veces al taller y los frenos decían que estaban en perfecto estado, pero llegó el momento en que me devolvieron el dinero, o sea que el coche algún fallo tenía. Sí, pero esos son fallos puntuales que siempre se han dado en todos los dispositivos, de todas las compañías y todo. El problema sería que todos los modelos de tu coche, todos, o la gran mayoría, tuvieran ese problema. El fabricante lo supiera, aún así lo lanza al mercado y va probando a ver cuántos de sus usuarios se matan. No, en la industria del automóvil lo que suele pasar cuando se detecta un fallo endémico a un modelo o una serie de fabricación, y no sé, seguramente a algunos de los que nos oigan le puede haber pasado, acabas recibiendo una carta en tu casa como propietario de un vehículo con número de bastidor no sé qué, que está en la partida de fabricación tal, y que te tienes que pasar por los concesionarios gratuitamente a que te arreglen el problema. Eso es lo que no tenemos aquí. De todas maneras, la industria del motor, que va muy avanzada en estas cosas respecto a la de la informática, ya tuvo esto. O sea, en los 60 Ford lanzó un coche que sabía que se prendía fuego si recibía un golpe. El famoso Ford Pinto. El Ford Pinto, que estaba entre Pinto y Valdemoro, casualmente, sus usuarios. Y Ford lo lanzó sabiendo que era un coche mortal. Y bueno, tuvo un montón de demandas, tuvo que retirar el coche, evidentemente, del mercado, hacer cargo a un montón de indemnizaciones, y no se llevó a la compañía Ford por delante de puñetero milagro. A ver, por eso, esto fue en los años. Por volver al tema que nos ocupa, voy a explicar básicamente cómo estaban haciendo antes el control de calidad en Microsoft. Era instalando
equipos físicos, ¿vale? Equipos físicos que probaban esto, gente pues especializada, vamos, usuarios especializados, que eran capaces de registrar toda la incidencia y luego poder replicarla. De eso se pasó, a raíz precisamente de la salida masiva por el tema de la compra de Nokia, se ha pasado a que se está probando las aplicaciones en máquinas virtuales de un modo automático, pero encima en equipos virtuales que no están reflejando la variedad de hardware que tiene Microsoft, y luego a la hora de probarlo, bien es cierto que sí, están haciendo de beta tester los usuarios, pero es peor todavía. Se sacó el programa Microsoft Insider, y los Insider, que no dejan de ser que usuarios que en un momento dado, bueno, pues geeks, un poco geeks como nosotros, que se han querido dar de alta en el sistema voluntariamente, son los que van detectando los problemas y los notifican. ¿Qué pasa? Que bueno, pues luego cuando eso llega a los de los pocos que han quedado de calidad, muchas veces se afronta el tema como, joder, ¿qué nos está diciendo este tío? Y aparte que el Insider no tiene las utilidades para sacar, por ejemplo, un core de la memoria en el momento del fallo completo, y son simplemente pequeñas fotografías de la memoria de los procesos que no son capaces luego de replicar todo el estado de la máquina, con lo cual tampoco es fácil replicar uno de los problemas que haya detectado un Insider. Todo esto lo ha contado un ex empleado de calidad de Windows en varios foros y vídeos, etcétera, explicando que eso es lo que ha ocurrido. Y lo que mucho me temo cuando hemos entrado en Apple, en la situación esta con Catalina que se ha dado, y en la situación con iOS, que luego supongo que entraremos por la diferencia, el desparejamiento de versiones que ha habido, etcétera, es que me da la sensación de que Apple tampoco está probando. Ahora, no nos vayamos a muy locos con Microsoft, porque Microsoft las cagadas las hace por kilómetros, o sea, y no solo en la calidad. O sea, Microsoft es la empresa que en 4 años ha sacado 3 APIs para desarrollo. Entonces, claro, los desarrolladores dicen, otra vez me cambian la API, yo ya no quiero saber nada de desarrollo. De eso quería hablar yo, porque hemos empezado hablando de la caída a los infiernos que comentaba Julio César hace un momento, de las dos empresas. Luego hemos hablado del problema realmente actual que hay, que es la velocidad en el mercado y el problema en cuanto a la calidad, al control de calidad de los productos que sacan. Pero si tenemos que hablar de los problemas que ha tenido Microsoft, yo creo que el problema principal es lo que ha comentado hace un momento Javier. Es decir, Microsoft, como decíais, está en una situación de dominio del mercado total. Equipos con Windows se utilizan prácticamente en cualquier sitio. El Office es el paquete de ofimática más utilizado del mundo, con diferencia abismal. Sacaron una idea que fue la de Windows 8 y posteriormente Windows 10, de un sistema operativo que teóricamente iba a ser único entre distintas plataformas. Pero no han cuidado esa situación. Ellos podían haber estado en las tablets, en los ordenadores, en los portátiles, en las videoconsolas, en los móviles, y eso lo estropearon con lo que ha dicho Javier. Es decir, si tú no cuidas a la gente, a los desarrolladores que tienen que hacer las aplicaciones para tu sistema, y no les pones las cosas fáciles, y lo que vas haciendo es cambiándoles continuamente la manera en la que tienen que hacer las aplicaciones, llega un momento en que no saben dónde vas, y como no saben dónde vas y ellos sí que tienen que saber dónde tienen que ir, pues acaban dejando de desarrollar para ti. Para eso Apple ha tenido los cojones de este tamaño, porque ha dicho, se acabaron las aplicaciones de 32 bits, fin, a tomar por culo. La han liado Catalina, que muchas de las quejas de Catalina vienen porque las aplicaciones de 32 bits no funcionan y la gente parece que es que eso no lo ha leído, pero llevaba anunciado una temporada. Tampoco voy aquí a acabar defendiendo a Apple, coño, Dios me libre. Bueno, pero ¿por qué no? Pero la cuestión es esa, que ahí han tenido los cojones, pero de titanio, porque han dicho, se acabó las 32 bits, y se acabó los 32 bits. Y se acabó OpenGL, y también se acabó. Cosa que no ha pasado, por ejemplo, en Windows, que todavía sigue siendo Win32, o sea, siguen manteniendo y prefieren ese tipo de software legacy. Bueno, están cambiando, están actualizando, y la idea es que en año y medio, 2 años, Win32 se quite completamente y se pase una capa virtualizada. He oído eso. Pero el Windows de ARM, que luego hablaremos de eso, he oído de eso, va a ser para Win32. He oído eso tantas y tantas veces. Al menos 10 años escuchando eso, porque además hay un problema de lo que estamos hablando de calidad, que no es tanto de calidad como de una guerra civil. Si recordáis un cómic muy viejo sobre Microsoft, ¿cómo simplificarías o simbolizarías a Microsoft? Y salen 5 cajas y que de cada una salen 2 manos con 2 pistolas, cada una apuntándose a los demás. Entonces las guerras entre
que más se exacerban cuando se rompe la comunicación después de los laudos esos del Tribunal Supremo norteamericano. El resultado de eso es que A no se hablaba con B y B odiaba a C, y encima de eso, pues los psicópatas corporativos no hacían sino engrandecerlo. Como resultado, lo que en no poca medida es lo que dice Javier, que es una pelea o mejor dicho, más que una pelea, una falta de planificación a largo plazo sobre cuál va a ser el sucesor de Win32, a dónde apunta, cómo es su API, y cometer el horrible pecado de romper no una ni dos sino 3 veces la compatibilidad de la API del sucesor de Win32. El problema es que eso en parte se debió a la incomunicación y al deseo de unos joderse a otros, y al final lo que tenemos ahora con Satya Nadella, como le llama Rafa, Sátiro Natillas, el problema que hay es que se ha ganado uno de los bandos en liza, los de la nube, y no hay más que ver lo que está pasando con Azure, lo que está pasando con el abandono de la plataforma móvil, lo que has citado antes de Mixed Reality, el tema de realidad virtual y aumentada de Windows. Básicamente ya lo está manteniendo el Departamento de Defensa norteamericano, comprando los equipos a cascoporro, pero en la industria están muertos y enterrados. En resumidas cuentas, hay una parte nada despreciable del problema de Microsoft, ha sido que ha habido una guerra civil. Pues yo estoy pensando cuando empezamos con WinTablet nosotros, pero me refiero con el blog y todo el rollo, pues ya estaba en marcha esa movida, y que se ha llevado muchas cosas por delante. Lo más importante, y con esto acabo, es que se ha llevado cualquier posibilidad futura de haber tenido un sistema que no fuera de PC, un sistema de móvil, un sistema de AR, cualquier lo que... Cuando estás hablando de que sí, que se va a virtualizar Windows 32, da exactamente lo mismo, porque su sucesor nadie va a desarrollar para él. ¿Por qué? Ya ha habido 3 intentos, 3 fracasos, se les ha dejado. Ha habido empresas que han invertido muchísimo dinero en cada una de las iteraciones y ya no repiten. O sea, eso está muerto y enterrado. Somos conscientes de que no hemos venido los de WinTablet a defender a Windows y los de Apelianos a defender a Apple, sino cada uno a quejarse de lo suyo. No, yo solamente voy a hablar, ya que estéis vosotros hablando de los 2 grandes titanes de los sistemas operativos, vamos a hablar del pequeño marginado Ubuntu, Canonical, ese tipo de cosas. No, Ubuntu esto no es Linux. Ubuntu no es Linux. Linux es una cosa, GNU es otra, y Ubuntu es un grano en el culo que le ha salido al mundo de Linux. Cualquier día Microsoft compra Canonical, y si no al tiempo. Pero a lo que me refería sí, básicamente era con el tema este de que al final, por ejemplo, Canonical dijo de que iba a quitar el soporte a 32 bits, porque decía que, oye, que ya se puede utilizar... ¿Más? Sí, no debería. Sí, bueno, pues que debería en un principio, según para ellos, poder funcionar tranquilamente sin tener que tirar de esa dependencia, porque realmente lo que son las aplicaciones de escritorio funciona ya todo con librerías 64 bits, y de repente le dijo Steam, amigo, no por nada, no solamente mi aplicación todavía sigue necesitando dependencias de 32 bits, sino que es que el 90% del catálogo que hay aquí que se sigue ejecutando es de 32 bits. Como dejas de dar soporte, nosotros no tal. Y una de las cosas que está popularizando que Linux a día de hoy no se vea como el tonto del pueblo es porque Steam ofrece una compatibilidad de un soporte de videojuegos que no tiene ninguna otra. ¿Qué es lo que ha hecho Canonical? Meterse el dedo por el culo y decir, hasta dentro de 10 años no lo quitaremos, lo iremos reduciendo poco a poco. Con Flatpak y todas estas mierdas que se intentan solucionar para evitar todos los problemas de dependencias de librerías antiguas y demás, se está intentando solucionar. Lo que hay a día de hoy es una mierda, pero bueno, poco a poco. El problema con esto es que tanto Flatpak como ¿cómo se llamaba la otra? Snap. Siguen la misma filosofía que tenía hace 15 años Windows con su Hell Dependence, no sé qué, no sé cuántos, DLL Hell. Bueno, sigamos por ese camino. Vas a quitar el soporte de 32 bits. Vale, lo vas a quitar. Tienes llamadas pendientes del kernel de 32 bits. Tienes llamadas pendientes del sistema de ficheros de 32 bits. Tienes hardware obsoleto que no se actualiza desde el año La Pana porque la empresa ha quebrado, que sigue funcionando. Vale, bueno, pues ahora vamos a extrapolarlo. Apple, muy bien, los santos cojones de quitar el soporte de 64 bits. Perdón, de 32. Vale, se han ido a 64. ¿Por qué? Porque ya garantizan que no tienes a ningún Lisa 2 en producción. Y porque controlan la biblioteca de software que hay, así de claro. Es decir, tu control es una cosa controlable, tanto la que hay como la que pueda haber.
El problema de las de Windows y de Linux también, si lo queremos comentar, es que es eso, que hay una cantidad de software por ahí, una biblioteca de software bestial, y es muy complicado eso actualizarlo todo. Vale, pero yo voy a defender eso, ¿vale? Win32, si a día de hoy sigue funcionando, ¿para qué vamos a renunciar a una pieza que lleva funcionando y dando movimiento venga, vamos a ser sinceros, ¿a qué? ¿Al 95% de la planta informática mundial? Últimos años de la informática. Los 25 últimos años, el 95% de la planta informática mundial. ¿Quién se le puede permitir quitar el 32 bits? Se lo puede permitir Apple, se lo puede permitir Oracle al Sun Solaris, y se lo puede permitir, no sé. Pero se lo puede permitir Microsoft. Se lo puede permitir perfectamente. cualquiera. Lo único que hay que hacer es querer hacerlo, que es el problema. Entonces, como al final en Apple te obligan a hacerlo y no te queda otra, y al final tienes la queja de los usuarios, que es lo que le está pasando ahora mismo, por ejemplo, a Adobe, que la están poniendo a caldo porque ninguna de sus aplicaciones funciona correctamente en Catalina. ¿Por qué? Porque no han hecho los deberes correctamente, porque Apple lleva ya 2 años avisando que los 32 bits se van y que el OpenGL se va. Al final se ha ido y Adobe le ha pillado cobardemente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si Microsoft se hubiera plantado hace mucho tiempo para quitar esa pieza obsoleta de software, que es más un riesgo que una buena funcionalidad, pues no estaríamos ahora con este problema. Claro. No es obsoleto. No, sí es obsoleto. Por favor, estamos hablando de aplicaciones de 32 bits. Eso es Windows 95, ¿vale? 95, año 2019. No sé por qué seguimos teniendo que utilizar con procesadores todos de 64 bits. Tenemos que utilizar aplicaciones de 32, que si hubiera aquí alguien un poco más con más conocimientos explicaría el motivo por el cual eso no es optimizar. Entonces, es cuestión de... Porque estamos hablando de que lo que estás manteniendo son una serie de aplicaciones que alguien no ha querido modificar, que ya esas empresas han desaparecido. Por Dios, que estamos hablando del año 95. O sea, ¿qué empresas de desarrollo? El que hizo... Y esto lo va a saltar porque el Infraview Infraviewer. No me jodas. For the win. Sí, no me jodas, pero están 32 bits. Hay versión 64. Ya no hay... Bueno, pues mira, vale, me equivoqué. Pero la cuestión al final es que hay cantidad de aplicaciones que llevan ahí perdidas sin soporte ni nada. La gente las usa. Si tiene un agujero de seguridad, les suda la polla. Y luego te vienen diciendo, es que Windows es muy inseguro. Me cago en la puta, Windows es muy inseguro porque Microsoft mantiene eso y porque nosotros seguimos usándolo. Bueno, y porque el XP fue un coladero, ¿eh? Se te generó una generación de herpes. Pero 32. ¿Pero qué le pasaba? 32. Sí, O sea, pero yo es una cosa, es decir, el hecho de que la arquitectura XL32 es una arquitectura vieja no quiere decir que esté obsoleta. Es antigua. Pero a día de hoy hay sistemas operativos a 32 bits que son seguros. El problema está seguros que te los funden. No, son seguros. Seguro que te los funden. A ver, no hay ningún sistema invulnerable. Sí, pero hay una cosa que se llama tiempo. Cuanto más tiempo pasa, más fácil es encontrar una vulnerabilidad y que esta no sea parcheable. No, o que la empresa que tiene esa aplicación es que ya ha desaparecido hasta la empresa que la compró en el año 2000, coño. Claro, pero el problema está entonces, ¿cuál es el problema del software? Es decir, por ejemplo, pongamos el caso de Steam. Yo tengo juegos antiguos que la empresa ya no existe y los tengo comprados y los sigo reutilizando. Pues a la yo quiero seguir pudiendo utilizarlos. No, mal, ahí está la solución que comentaba nuevo. Julio hace un momento, que era virtualizar. Claro, sí, pero el virtualizar, la cuestión esta es, por ejemplo, yo sí que me sería interesante que sea una especie como algo parecido, no a Flatpak, porque no me gustan ciertas cosas de filosofía, pero el hecho de que el sistema operativo diga, mira, ¿quieres ejecutar una aplicación a 32 bits? Vale, arranco un modo especial, es como una especie de emulador, pero para ti es transparente a nivel usuario. ¿Que el núcleo del sistema operativo es 64 bits? Sí. ¿Que hay librerías a 32? Sí, pero el núcleo, lo que es seguro, lo que protege, al final es lo mismo. No, es haber una separación entre el kernel y las aplicaciones de red a lo que son las aplicaciones nivel usuario. Pero tú lo que estás haciendo ahí es
ampliar el tiempo, hacer que pase, que la gente siga trabajando con Fortran, con COBOL. Mira los bancos que se las ven venir, con desarrolladores de 60 y tantos años diciendo, yo estoy aquí programando en COBOL y yo sé que no me van a echar nunca. Yo me acuerdo cuando las entidades todo eso tiene que evolucionar. Cuando las entidades bancarias intentaron pasarse a Java, pitó la banca, hubo un desfalco del Banco Santander. Da igual, los fabricantes tienen que ser completa y totalmente dictatoriales, crueles y villanos, y decir en un momento determinado, se acabó, vale, todo Apple, el mundo actualizar. Pero Apple lo puede hacer, porque es un ecosistema cerrado, pero el mundo del PC no lo puedes hacer porque dice una empresa, oye, yo sigo dando soporte a 32 bits y hago de agua. Yo simplemente quería hacer un apunte, es decir, aquí estamos hablando de Apple, estamos hablando de Microsoft, Canonical y compañías, todo eso está muy bien. Pero la realidad es que para los usuarios ni utilizamos Windows, ni utilizamos Mac, ni iOS, ni Linux, ni nada que se parezca. Utilizamos Office, utilizamos Adobe, utilizamos Autodesk, utilizamos todo este tipo de herramientas. Si esas herramientas no se actualizan, da igual lo que hagan los fabricantes. Porque si mañana Adobe dice, se acabó, yo me planto, lo que hago es hasta aquí, nadie vuelve a comprar un equipo moderno. Porque al final la gente trabaja y vive de ello. Entonces no les queda más remedio. Entonces esto está muy bien, es decir, podemos echarle la culpa a uno que uno no actualiza las bibliotecas, que el otro es que se está quedando desactualizado. Pero ¿cuál es la realidad? Que yo quiero conectar mi mesa Apollo, que vale 1000 pavos, a mi Mac y no puedo. No puedo porque me han mandado una carta a los de Apollo diciendo, señores, nosotros de momento en un par de años no tenemos pensado cambiar nuestra biblioteca porque nos cuesta entre 2 y 3 millones de pavos. Y no tenemos ganas de hacerlo. Así que búscate las vueltas, pero tú ya no puedes actualizar tu Mac si quieres seguir utilizando tu mesa. El problema de eso que comentas, Oliver, es que depende de qué caballo es más grande. Es decir, si el fabricante. Claro, pero es que es una buena pregunta. ¿Qué caballo es más grande? No, pero es decir, porque si tú eres un profesional, y te lo digo porque cuando te gusta todo mucho, le das a elegir entre un equipo más actualizado más tal o poder hacer su trabajo, pues prefieres hacer su trabajo. Esa es la realidad. El problema es que las empresas no se fijan, o sea, los usuarios no somos su principal, son los accionistas, ¿vale? Entonces, si se preocuparan por el usuario, la mitad de los que se preocupa por sus accionistas, estas cosas no pasarían. Sería tan fácil como tener dos sistemas operativos, uno súper estable, profesional, llámalo como quieras, para estas cosas, como las que tú dices, tanto en Mac como en Windows como en Linux. Para industria, que no cambie nada, que cada cambio sea y que pueda que soporte todas estas cosas, y luego para el usuario normal, o el usuario, el 90% de la gente, ¿no?, que quiere avanzar, la 64, innovar y todas estas cosas, que no le importa actualizar y que se le quede todo colgado, porque su trabajo no depende de ello, pues sería lo otro, ¿no? O sea, yo lo vería así. Eso tanto Microsoft como Linux ya lo han medio solucionado, lo están intentando solucionar. En Linux tenemos las LTS, que son las Long Term Support, que son distribuciones mucho más estables, que no saltas a versión de kernel posterior, que se cuida mucho más el aspecto de la fiabilidad. Y luego tiene las versiones estándar, que se renuevan cada 9, cada 12, cada 6 meses. Y en el mundo Microsoft exactamente igual. Existen unas licencias de Windows que se llaman, no creo que recordar, no sé, LTSB o LTSC, ¿verdad? Sí. Son licencias que prescinden de una serie de funcionalidades. Por ejemplo, la tienda de Windows, que en una empresa que tiene 1500 equipos le da exactamente igual tener la tienda de Windows, por ejemplo, y tienen otra serie de ventajas con respecto a las versiones finales. Quizá lo que comentáis de que macOS debería de escindirse en dos versiones, una más estable para profesionales, que te garantice que tu mesa de mezclas, que es una grandísima putada, las cosas como son, que te gastes un dinero en el hardware, y es que el fabricante no va a desarrollar, no va a iterar más hasta dentro de 2 años y te quedas colgado. Entonces al final, saliendo de nuestra burbuja, que muchas veces tenemos la ceguera del analista, que nosotros creemos que todo el mundo es tan geek como nosotros, pero la gente lo que quiere es enchufar su equipo y trabajar, enchufar su mesa, su escáner, su impresora, y que el software que tiene funcione. Le da igual estar en la penúltima versión del sistema operativo que una de hace 10 años. Lo que quiere es trabajar. Ahí hay dos cosas, perdón un segundo. Perdón, Javier, es que el ejemplo que has traído tú en la industria de la música es esencial. O sea, yo conozco a un compositor que trabaja en Hollywood, vive en Hollywood, trabaja en Hollywood, hace música para films, y este colega te dice: en mi sector y todos mis colegas manejamos 2 versiones de MacOS por debajo de la última, porque no nos podemos jugar a que un día lo que tenemos, que es el copón y la hostia bendita, deje de funcionar. Esto me da de comer, a tomar por culo. Pero vamos a ver. Equipos de 2 y 3 versiones atrás. Sí, pero vamos a ver de todas maneras, porque tampoco es ese. A ver, a mí me parece una falacia que te digan a ti, que te contesten que va a tardar 2 años y que les cuesta no sé cuántos millones. A ver, ¿qué estás pretendiendo? Estás trabajando con una empresa que desarrolló hace probablemente, ¿qué? 10 años
la aplicación y los interfaces de los drivers de la mesa, y ya desde entonces no lo han querido volver a tocar. Entonces ahora lo que no te pueden decir es, no lo vamos a hacer porque nos cuesta 2 millones. No, es que lo tenéis que haber hecho hace bastante tiempo, tenéis que ir invirtiendo. Sí, pero una cosa es lo que estaría bien y lo que sería correcto, ética, moralmente o profesionalmente, y otra cosa es la realidad. Exigible. La realidad del, pero lo que le tendríamos como usuarios vendiendo la mesa, es decir, no tengo otra opción, el problema, no la compre. No, en base a tus condiciones, a tu contrato de usuario, ¿vale? Porque absolutamente todas las piezas de hardware llevan un software asociado y tienen un contrato, le hayas leído o no, ¿vale? Te dirá, esto, cualquier historia se resuelve en los tribunales del estado de Nueva York. Pues te coges, te vas a Nueva York y le cargas eso. Y si lo ganas, te ganas la compensación, que la empresa haga su puñetero trabajo, que es lo que tiene que hacer, y además te pagan esos viajes. ¿Y cuál es la realidad? Que yo me voy a ir al tribunal de depende del tiempo que tengas. Hay mucha gente con mucho tiempo libre. Yo tengo que comer, yo tengo que vivir, me dedico a otras cosas. El problema, ¿sabéis cuál es? Que la realidad la hemos comentado en 2 pasadas de comentarios. Hemos comentado 2 temas de la realidad. Tú has hablado del tema profesional y de toda la historia. Hemos hablado de los usuarios personales y de los accionistas. Y ahí es donde está el problema. El mercado ha cambiado un montón, lo hemos dicho al principio. Corre mucho, pero ¿por qué corre mucho el mercado? Porque este mercado de la tecnología era un mercado que se movía inicialmente por lo que marcaba la industria, porque lo que marcaban las empresas, que eran los que movían, los que gastaban dinero. Y ahora mismo no funciona así. Ahora mismo es un mercado del gran público. Eso ha hecho que todo avance mucho, pero ha hecho que, claro, ya a veces me indignaba cuando a nivel de empresa, cuando no te ponen un cable óptico en un polígono industrial y sí que te lo están poniendo en cualquier barriada de donde sea. Pero es que tú haces los números y dices, aquí hay 7 empresas. Y en 3 barrios hay ¿cuántos miles de posibles usuarios? Es decir, que el problema es que el foco de las grandes empresas ha cambiado de la industria al público. No es que haya cambiado. Tú vas a empresariales 101, primer día, primer año de empresariales, y te dicen, y es así, lo podéis buscar en un libro de empresariales, el objetivo de la empresa es ganar dinero. Para eso son las empresas. El objetivo de una empresa es ganar dinero. Es ganar dinero y mantenerlo en el tiempo. Siempre está esa coletilla. Y ese es el problema. El problema es que si todas estas empresas empiezan a jugar y a tocar las narices, ¿dónde viene el problema? Pues que yo ahora mismo, que yo llevo recomendando Apple 15 años, que es desde que lo utilizo, porque francamente siempre me ha funcionado bien. Yo nunca, a pesar de que puedo estar en un podcast con Apple y tal, yo nunca me he pegado una marca. Lo he utilizado porque me ha funcionado bien. Nada más, única y exclusivamente. Pues yo ya llevo unos cuantos meses que cuando alguien me pide recomendación, decir, ¿y qué me compro? Porque yo, como supongo, todos los que estamos aquí somos los frikis a los que todo el mundo va de cabeza a preguntar qué narices me compro, qué hago, qué me instalo, dejo de instalar, ya no recomiendo lo mismo. Entonces, al final, ¿que les está yendo muy bien? Pues es evidente, solo tienes que ver las acciones de Apple, de Microsoft, de Google, es que eso es innegable. ¿Cuánto tiempo? Pues ya lo veremos, anda que no hemos visto trastazos. Pero mira Nokia. Al que no le va a ir bien. Estaba que reventaba. Y ahora mira dónde está. Es que al que no le va a ir bien es a las acciones del que te ha vendido la mesa esa que no te la quieren actualizar. A eso no les va a ir bien. No, seguro que no, claro. No, si estamos de acuerdo. Es que estoy de acuerdo. Con eso estoy completamente de acuerdo. Pero lo que te digo, al final se mueven en una dirección y se mueven según unos intereses, como efectivamente están diciendo, pues ellos sabrán lo que están haciendo, pero pasado mañana aparece un tercero y les quita en medio de un botón que puede ser Amazon, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto. Es decir, con todo lo que están montando de temas de servidores, de temas de entretenimiento, de temas de tal, no le costaría mucho llegar y decir, bueno, pues mira, al final mis usuarios no saben ni qué ordenador están utilizando, porque al final tú preguntas, por ejemplo, en mi trabajo, a mis compañeros, ¿tú qué sistema operativo usas? Y la respuesta es Office. Esa es la respuesta que te dan. Tal cual. Pero es que lo has dicho tú antes, que la gente no usa un sistema operativo, usa claro programas. Claro que no. Entonces, al final, te llega un tercero, te saca algo que funcione con las aplicaciones que funcionan habitualmente, y a estos los quitan de medio y se acabó. Es que lo que tú comentas además ya ha ocurrido. Parece mentira la ceguera que tienen muchas empresas con respecto a esto. Ponéis hace un momento el ejemplo de Nokia. BlackBerry. BlackBerry tenía el 90% del mercado de teléfonos empresariales. IBM. ¿Vale? IBM era el gigante azul, o sea, ¿y dónde está IBM ahora? Es una empresa de consultoría. ¿Dónde está BlackBerry? Fabricándole móviles en TCL, en China. ¿Y qué pasó con todas esas empresas? Como con Apple. ¿Cuál es el mejor producto que tiene Apple? El iPhone, ¿no? El que más vende es el iPhone. La acción de Apple.
el que ninguno tenemos, la acción de Apple, es el que más vale, el producto que más vale, el que se revaloriza cada año y el único producto por el que Tim Cook se desvive, por el accionista de Apple, Pero no ojo, por sus que eso- usuarios. Y ese es el error de estas empresas. Es lo que le pasó a IBM en su día, es lo que le pasó a Nokia y lo que le va a pasar, porque pierden el foco y dejan de pensar en los que nos gastamos los dineros en estas cosas, por el dinero que hoy está en Apple y mañana puede estar en Microsoft, en Google o en el que sea. Y de hecho, tanta razón tienes con eso que Apple tiene los bárbaros ya le están llamando a las puertas de muchos más fabricantes, pero Apple tiene, yo creo que el peor problema, que es que no tienen la siguiente Big Thing. Han tirado muchos años el carro del iPhone de Apple y tal, pero se está quedando irremediablemente atrás. Y en términos de accionariado... A mí lo de la Big Thing de Apple me hace gracia cuando lo decimos, porque Apple no tiene la Big Thing. Apple coge la Big Thing que ha hecho otro en cualquier momento, la hace bien y esa es la Big Thing. Sí. Ya no, pero... No necesita hacerla. ¿Cuántos Lo que auriculares necesita con es hacerla cancelación bien. de sonido Claro. existen en el mercado? Sí, ahora el que más vende es el Sí, pero sí. en términos de accionariado, las expectativas de futuro de la gente que invierte en Apple en vez de en otra compañía, porque espera ese comportamiento que se deriva de mantener una situación de supremacía. Exactamente. Y eso tiene pinta de que no se va a mantener mucho tiempo. Si pensáis cómo están evolucionando los terminales de todos y los de Apple, Apple se está quedando Pues atrás. de momento, por lo que Muy, vemos, muy rápidamente. ahí estamos, ¿no? Parece increíble que los números de Apple cada vez sigan más grandes y más de todo, cuando realmente los productos, como vemos Oliver y yo y todos cada vez están peor acabados. ¿Y que son más caros cada vez también? Bueno, eso también es relativo. ¿Son más caros? Son más caros, o a lo mejor nuestro poder adquisitivo también es menor cada vez, que es muy distinto. Sí, también hay una parte. O sea que ahí, pero bueno, o nos cuesta más comprarlos, nunca cuesta poco con los productos de Apple, pero bueno, y cada vez funcionan de una manera distinta y tal. ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Es que Microsoft sí ha encontrado su camino, o ha sabido encontrar su camino, y Apple todavía no. Y está ahora en ese punto en el que estaba Microsoft, cuando echaron a Ballmer. Lo que pasa que a ver quién echa a la abuela. Abuela. Oye, lo de la abuela, ¿quién empezó a llamarle la abuela a Tim Cook? No lo sé. Oye, una cosita. Es que estoy viendo el chat de YouTube a ver que salimos bien y tal. Y le dice Mosquetero Web. Diles, por alguien que debe estar aquí, que si tantos problemas tienen con Windows y MacOS, que se pasen a Linux. Y le contesta Juan Ángel: tú déjales que se maten entre ellos y luego surgiremos entre las cenizas nucleares. Ya, pero aquí el problema, yo entiendo esa perspectiva, yo he manejado los 3 sistemas operativos, pero aquí el problema está en lo que ha comentado Oliver, que Adobe no está en Linux, que Office no está en Linux, que el software que normalmente utilizamos, yo de hecho creo que soy un ejemplo bastante claro de lo que se llama un usuario cautivo. Es decir, yo ¿a qué me dedico? Desarrollo de Apple. Obviamente no me puedo pasar a Linux ni me puedo pasar a Windows. Yo me dedico a temas de edición de vídeo, estoy atado a Final Cut. A temas de edición de sonido, estoy atado a Logic. Es decir, hay una serie de softwares que, me guste o no, el día que yo tengo que cambiar de máquina, pues yo me tengo que comprar una máquina de Apple sí o sí. Me guste o no me guste, esté más contento o menos contento. Eso es en función del perfil que tú tienes de uso. Es decir, yo, por ejemplo, el perfil de uso que tengo, en realidad pues me permite pues venir aquí con el laptop de la G, aquí de la G por aquí, un Chromebook, y en casa pues me acabo de vender todo lo que tengo de Windows y me he pasado a Linux. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que hago es en la nube. El programa de edición que uso de vídeo para 4 chorradas que hacemos aquí en WinTablet es el Caden Live. Eso está en Linux y funciona muy bien. Y el Audacity funciona y el Ardour funciona, y con eso nos vamos apañando. Es decir, el que puede hacerlo, yo se lo recomiendo. El que pueda hacerlo, que lo haga, que se pase a Linux, a Ubuntu. De todas maneras, yo creo que aquí estamos perdiendo. Pasa que, claro, es un tema que es bastante técnico, ¿vale? Yo voy a intentar expresarlo y creo que lo ha comentado antes el compañero de una manera un poco por encima. Lo que es a nivel de calidad de producto, en cuanto a lo que nos vende el marketing, ¿de acuerdo? Tanto Microsoft como Apple llevan una época que es bastante buena desde mi punto de vista. Es decir, Microsoft está haciendo unos ordenadores, unas Surface, que son brutalmente buenas, unos productos de una grandísima calidad. Apple también lleva una buena época, que sí, que los teclados de los MacBook, que tal, siempre hay problemas con cualquier tipo de producto, pero ahí está la respuesta del mercado. Es decir, todo el mundo sabe que
un ordenador de Microsoft es un muy buen ordenador. De hecho, yo es lo que recomiendo hoy día cuando alguien necesita Windows, directamente que se vaya a una Surface. Y con el tema de Apple estamos 3/4 de lo mismo. Vemos cómo funcionan los iPhone, cómo mejoran, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Aquí el problema que tenemos ahora mismo es un problema de software provocado, es mi opinión, a partir de las exigencias del marketing, que es el que pide esa renovación anual, es el que pide nuevas funciones de forma continua, es el que obliga de alguna forma a establecer unas fechas de lanzamiento concretas en el tiempo que no son reales en cuanto a lo que necesita el software para pasar los controles de calidad, y también va unido a lo que es la gestión de un equipo de miles de desarrolladores, donde al final se está pasando, como decía el compañero, es decir, a un entorno de pruebas automatizadas a través de virtualización de máquinas, pero las pruebas automatizadas, los test unitarios, que es una de las formas que se tiene de control de calidad del software, solo sirven para garantizar que lo que ya funcionaba no se estropee, pero no sirven para garantizar que aquello que no se ha probado funcione. Y lo que tú ahora mismo ves a nivel de calidad de producto es que están pasando cosas que cualquiera de primero de informática se echaría las manos a la cabeza y diría, pero ¿cómo puede Apple o cómo puede Microsoft sacar esto así con esta calidad? ¿Por qué no han probado tal cosa? Si está claro. Porque se puede sacar. Claro. Fíjate que no sacan que antes hacían, por ejemplo, hablando de Apple, ¿vale? Apple hacía una presentación, presentaba los productos y decía disponibles desde mañana en tal, ¿vale? Ahora mismo ya tenemos varios ejemplos de cosas que Apple presentó o dijo que iba a presentar y que se han ido retrasando hasta el infinito, como el cargador inalámbrico. Podemos poner varios ejemplos. Eso sí que no lo sacan. ¿Por qué? Porque es hardware. Y el hardware, para sacarlo, tiene que estar. En cambio, el software, para sacarlo, para distribuirlo, mejor dicho, es fácil de hacer. Tú sácalo y ya lo iremos arreglando. Hacerlo bien o hacerlo mal es otra historia. Entonces, como las consecuencias de hacerlo mal, como lo pueden hacer y pueden cumplir con fechas, los accionistas como lo pueden hacer, pues lo hacen. Ese es el gran problema. Sí, pero aquí hay ahora les va a venir un problema que es mucho más gordo que esto, y es justo ligado a lo que estás diciendo. Y es la próxima Big Thing. La próxima Big Thing está bastante claro que va a ser el tema de la realidad aumentada. Porque eso yo creo que va a cambiar básicamente cómo utilizamos casi todo lo que estamos haciendo. Problema, que eso no está. Por lo que has dicho tú, el hardware no está para eso. Y sin embargo, casi pondría una mano en el fuego que en un año y medio tenemos la primera presentación de uno de los grandes diciendo que ya tienen preparado el sistema. Y eso es mentira. Es decir, no está preparado ni a nivel de software, ni a nivel de hardware, ni a nivel de nada, ni siquiera a nivel de poderlo implantar a la gente, es decir, que la gente lo lleve puesto. Ni a nivel de mentalidad para aceptarlo. Efectivamente, ni siquiera está preparado. Y ya verás, como por culpa de esta carrera absurda que se está llevando, en un año y medio tenemos esa presentación. ¿Y cuál es el problema? Que esa tecnología se la van a hacer ya. Porque cuando todo el mundo vea que eso es una estupidez lo que están presentando, hasta pasado 5 o 10 años nadie va a querer otra vez intentar retomar ese fallo que ha habido en un momento dado. Sí, el problema Cuando es que habláis tenemos... de Bitcoin, queréis decir la moto que no van a vender, ¿no? Claro, pero yo necesito que Javier cante lo de Doa Doa. En la realidad, ¿habéis dicho realidad virtual? Ha dicho aumentada. Ah, bueno, entonces me lo guardo. Pero vamos, si queréis sacar el tema de realidad virtual, os cantaré la canción de Doa, Doa, Doa. Te necesito, Doa, Si alguien no sabe Doa. lo que significa Doa, es Death on Arrival. O sea, Muerto la antes realidad de llegar. virtual está muerta antes de que alguien le saque una utilidad. ¿Vosotros imagináis en los tiempos, no sé, imaginad los tiempos de la Super Nintendo, que Nintendo hubiera sacado un cartucho de Mario que tuviera un fallo de software en la tercera fase, por ejemplo? ¿Os imagináis la de millones de dólares que hubiera supuesto eso una empresa como Nintendo o como Microsoft? Bueno, hay claro, ahora tienen la facilidad que te lanzan la actualización a los 2 meses y lo solucionan. Claro, es que esto es una cosa importante. Yo recuerdo que una de las cosas que más se hablaba positivamente de la Nintendo Switch y del lanzamiento de la Nintendo Switch fue que el Mario Galaxy y el bueno, no sé si el Mario Galaxy, ¿cómo se llama el de la Switch? El Mario Galaxy. Sí, el Mario Galaxy, ¿no? O alguno de estos, y el Zelda, los dos que salieron al principio. En las reviews, una de las cosas que comentaban es que el juego estaba pulido a un nivel de calidad de software que no se había visto en ningún otro producto de software anteriormente. Es decir, tú hoy día te compras un juego de primera mano, el FIFA, tal, el que sea, y nada más instalarlo sabes que va a tener fallos, que va a tener cuelgues, que va a tener problemas, que tal. O metes el disco y te va a bajar una actualización de 80 gigas y dices, pues ¿para qué me dan el disco? O sea, sin embargo,
Es cierto, o sea, antes, en la época de los Amstrad, de los Spectrum, de las consolas, de los cartuchos y tal, el software venía perfectamente probado. ¿Por qué? Porque había un proceso de meses, sino años, de gente probando cada una de las cosas, creando una batería de pruebas reales que cerraban cada pequeño paso que pudiera haber. Y no, había una carrera como hay ahora. Eso es lo que se ha perdido en el mundo del software. Pero eso es lo que se ha perdido ahora en el mundo del software. Es decir, tú ahora mismo ves cosas que dices, joder, es que cualquiera que arranque Scout y haga plim, plan, plum, le va a hacer plum y le va a reventar. ¿Por qué no han probado eso en Apple antes de lanzarlo? Pues porque no hay baterías de pruebas, porque no se ponen de acuerdo y porque al final la mínima presión tú lanzas y ya iremos arreglando. Porque ya lo actualizaré. Porque le sale gratis. Ya te lo actualizaré online, ya se descarga la actualización, ya lanzaré los parches, ya lanzaré los service packs. Cuando en Estados Unidos le dé a alguien por montarse el negocio, como han hecho con otras muchas cosas, de hacer demandas colectivas por cosas similares, pues a lo mejor empiezan a espabilar. Alguien en una industria no crucial como es esto, no crucial entre comillas, que para mí sí es crucial, pero bueno, Boeing le da por cambiar el software de su avión y se empiezan a caer. O sí, el 737 MAX. ¿Sabes? Y es eso. Y es por se le caen los palés del C40, del KC46. No, entiéndeme. Bueno, es que esa ha sido una serie. No vamos a liar mucho con eso. Pero ¿por qué? O sea, pero está sobreviviendo, güey. Pero ¿por qué para meter eso en un aparato crucial como puede ser un avión hay una serie de regulaciones, una serie de no sé qué, y para aquí no? O sea, nos toman por, o sea, ya no por beta tester. Porque no juegas con vidas de la gente, es muy sencillo. ¿O sí? No a ese nivel. O sea, el 737 MAX ya lleva en su haber casi 700 víctimas. Sí. Pim, pim, pim. Sí. Y ha llegado ya un momento escandaloso que de hecho se van a follar hasta el... ¿Cómo se llama el Instituto de Certificación Náutica norteamericano? La FAA. FAA, exactamente. Porque ahí ya ha salido de Boeing y se ha aplicado a más. Aquí, hasta llegar a algo que sea tan obvio, tan visual, como aviones que se caen del cielo. Pues como dejarte el password en el sistema y que pueda entrar cualquiera como root. Pero eso no te vas a cargar a gente como aviones cayendo, tío. De todas maneras, si me permitís... Que es muy grave. Que sí que es grave, pero si me permitís, me gustaría hacer una comparación de Windows y MacOS a partir de una pequeña experiencia personal. Prometo ser breve. Yo tenía envidia... ¿Seguro? No estoy en por tierra, mar y aire. Puedo ser breve. No me lo creo. Que es... Yo tenía envidia de OS X por un motivo que era tener la consola. En Windows teníamos la vieja consola CMD, luego PowerShell, que mejoró, pero que no es lo mismo. Estamos en lo que estamos. Y a mí eso me molaba cómo estaba integrado, porque para gente que es sobrehumana como Samu, él se mete con su cosa innombrable, impronunciable e inmanejable y hace todo como si fuera natural. Pero es que Samu usa Vi, ¿vale? Como los hombres de verdad. Yo uso Vi, pero no tiene que ver. Yo uso Nano, me podéis pegar y linchar a la salida. Pero el tema es que yo pienso no sé de qué habláis. Un cambio brutal que ha dado Windows en los últimos 2 años más o menos es WSL, Windows Assistant Linux. Eso a mí me ha cambiado la vida y cada vez a más gente. ¿Por qué? Porque eso que echaba yo de menos, aunque claro, por ejemplo, hay Python para Windows, distintas distribuciones, que sea Anaconda, que sea la propia de Python.org, tal, no está tan bien integrado con la monstruosa paquetería como está en Linux. Y de repente yo abro WSL, que encima tienen el acuerdo con Canonical, que veremos si la acaban comprando, que yo se he puesto también por eso. Y eso que a mí me faltaba en Windows, ya lo tengo. Y entonces yo que hacía idas y venidas de Linux a Windows por eso, ya no las hago, porque para mí es una herramienta, es mi caja de herramientas del día a día para mi curro. Windows hace todo lo que tengo que hacer y la consola también. Ahora la segunda versión mayor, la WSL2, es la que va a traer el cambio definitivo, según dicen todo el mundo, de integración, los elementos que faltaban por integrar, y como resultado de eso, yo diría que para ciertos sectores profesionales Windows acaba de pasar a pegar un adelantamiento brutal por la derecha a MacOS, porque el desarrollador que en su momento trabajaba cloud, web, lo que tú quieras,
ya no tiene ningún problema ni hay ninguna diferencia cuando puede contar con WSL. Una cosita doméstica. Juan Luis, tío, cuando giras la cabeza me tengo que estar subiéndote, bajándote. Ponte el micro hacia donde tú quieres hablar, que es dinámico, y tienes que hablar siempre mirando al micro. Okay. Así que si le quieres hablar a ellos, lo giras un poquito. Perdóname, Pues, pero es que... No. Es que estoy sube. Que tú eres el que sabe, tío, y el otro día salvaste por tema. Que no pasa nada, hombre. O sea, lo que tú digas es ley. Venga. No, de verdad, este hombre salvó el otro día mi programa porque tenía uno de mis compañeros desde Venezuela, tuvo que entrar con WhatsApp y gracias a su recomendación de la mesa, más su infinita paciencia de luchar y vencer a mi dislexia para que entendiera el sentido de los cables, logré que entrara por WhatsApp y hasta por teléfono. En fin, lo que digo es que Windows, a pesar del error que fue perder Windows 8 y su promesa, que una minoría pensamos que era una idea magnífica, que se la follaron erróneamente, ahora Windows es un sistema súper estable y tiene WSL. Tienes la totalidad del software de escritorio en Win32, tanto el privativo como el libre, que está en su inmensa mayoría portado a Win32, más lo que no te hace, lo que es CLI, lo que va por consola, ya tienes un Linux por debajo con lo cual yo creo que hemos llegado a un saludable estancamiento. Yo no necesito más ni ahora ni en el futuro venidero. Bueno, eso hasta que te saquen la próxima versión de Windows con algún defectito en el Windows Update Linux, que ya ha ocurrido, y deje de funcionar la consola. O sea que por eso volvemos otra vez al ritmo infernal que se están marcando ambas compañías. Ojo, WSL ha fallado alguna vez, pero en general son mucho más conservadores. Date cuenta, como es un tema que está bajo el radar, que no tiene importancia más que para un perfil muy pequeñito de usuarios. No le apuntan muchos focos, no, la verdad que no. No sé, de todas maneras, a mí los inventos estos de ejecutar un sistema operativo en otro, lo estoy viviendo en Chromios, con la beta de Linux, que es una versión, ¡guau! ¿Cómo funciona? La siguiente, ¡oh! No funciona, ¡guau! ¿Cómo funciona? ¡Oh! No funciona, ¡guau! Y así, es que es terrible. Eso cuando entras en el mundo de la virtualización, lo empiezas a ver. Y no hablamos de virtualización ligera de ahora cojo y según me venga la llamada de una API la reinterpreto como si fuera otra, que es la gran mayoría del software que hay portado de Linux a Windows, que al final todos sabemos que acaba pasando por Cywin o un invento similar, sino virtualización de un sistema dentro de otro, que es a donde va el WSL2. Vale, eso está muy bien, es bastante buena idea, pero trae otros problemas, y es que va a requerir por debajo Hyper-V. Ese requisito de Hyper-V va a romper directamente el espacio de trabajo de los que usamos actualmente VMware, de los que como mosquetero utiliza su sempiterno, ¿cómo se llama esa cosa que no funciona de Oracle? VirtualBox, sí, bien. Pues pero VirtualBox es un juguete, ¿eh? Es un juguete al lado de... Lo pones al lado del player, del gratuito de VMware. Fijaos con el tema de virtualización ahora lo que ha hecho Google con Stadia, ¿eh? O sea, Stadia están virtualizando juegos desarrollados para Windows sobre una plataforma Linux y te la están ofreciendo en streaming, ¿eh? Sí, es un... Ojo. Es un VDI. Es un VDI, es un streaming de VDI, como ya tenemos Citrix desde hace, no sé, 20 años el Metaframe 1. Bueno, que conste que la plataforma de Stadia se basa más en lo que está haciendo Steam con Proton, es decir, que es una versión de Wine muy trucada con VDX, es decir, que realmente no es que estén emulando Windows para ejecutar juegos de Windows a través de streaming, sino que los están haciendo funcionar en Linux a través No es eso, es la forma de entrega. Vale, Stadia te está entregando en tu punto de recepción, que es el mando más el Chromecast más la tele, te está entregando frames procesados. ¿Dónde se procese? Vale, lo procesa un KVM, lo procesa un SX, lo procesa Xen o lo procese quien lo procese, o una máquina bare metal. ¿Vale? No es lo mismo tenerlo, ese procesamiento en local por latencias, que tenerlo en remoto. Vale, en remoto a lo mejor lo vas a tener compartido, pues no sé, vas a tener un frame de Cry, vas a tener 16 Xeones en paralelo, o vas a tener un mierda Atom como el que puedo llevar en el o una Raspberry como la que llevo en la maleta. No es lo mismo el hardware que te pones por un lado con el hardware que te pones por el otro. Lo que es la diferencia es la entrega. Citrix ha venido evolucionando su producto
hasta me parece que se llama HDX, el ICA actual, que prometía precisamente algo que no puede hacer Apple, que es virtualizar las tarjetas gráficas profesionales. Vale, no lo puede hacer en este momento, siendo ¿cómo se llama esto? Siendo MacOS el anfitrión, el host. ¿Qué es lo que puede hacer? Puede consumir. Apple ahora mismo puede consumir a través de ICA, a través de HDX, igual que Linux, igual que Windows, puede consumir de una granja remota. ¿Quién va a manejar esa granja remota? Un hipervisor. Ese hipervisor va a correrte Autodesk en Windows. Bien, hasta ahí vamos todos alineados. O te va a correr un juego. Hasta ahí todos alineados. ¿Dónde está el problema? El problema, y era por lo que lo traía, es con el WSL, con el WSL2. Cualquier actualización que se haga en ese camino, hacia esa dirección, va a dejar fuera del mercado una variedad muy importante de hardware. Estamos hablando de las gamas Menron, de las gamas Skylake, de todas las que no tengan las extensiones VTX de Intel en su procesador, y va a dejar fuera a todos los equipos que no tengan ¿cómo se llama esto? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, siempre la tengo apuntada porque siempre se me olvida. La otra tecnología de virtualización de AMD nos lo va a dejar fuera. Es exactamente el mismo ejemplo que hemos visto con los 32 bits del Catalina, vale, te cortamos aquí esto, vale, ¿Microsoft va a hacer lo mismo? Pues parece que sí va a hacerlo en este caso, no lo ha hecho con la API. Bueno, por volver un poco Samuel, me acaban de informar por el chat de Apelianos que has dicho Ica y Citrix, y dos oyentes de Apelianos acaban de morir ahora mismo de una apoplejía. También su gato. Claro, sí, es muy interesante la charla, pero no todos somos administradores de sistemas, hay que tenerlo en cuenta. Yo por volver al mundo de los seres humanos, lo que sí que después de lo que estaba comentando Samuel de la virtualización, es interesante, pero yo hay una cosa que sí que me gustaría dejar sobre la mesa un poco, y es, hay una cosa que hemos dicho, que ha dicho Oliver hace un rato, ya hace bastante rato me imagino, que era el tema de que lo que es importante son las aplicaciones, ¿vale? Y que donde funcionen da igual. Yo hace tiempo pensaba que llegaríamos a un momento en el que todas las empresas que estaban trabajando en la nube, Microsoft está trabajando mucho en la nube, Amazon está haciendo grandes esfuerzos, etcétera, etcétera, en el que el sistema operativo le tendría que dar un poco igual. Es decir, y eso a lo mejor sí que llega un momento en que vamos ahí. Lo que pasa es que en ese caso no nos va a poder funcionar el tema de lo de la calidad, en el que tú puedas tener en un equipo con el sistema que te dé la gana y que puedas ejecutar cualquier aplicación, esté en el equipo que sea, con cualquier sistema operativo, aplicaciones de Mac sobre un teléfono con Android, de iOS, de Linux, me da lo mismo, porque al final, igual que voy a poder jugar a un juego que no tengo en mi equipo, puedas trabajar con una aplicación que tampoco está en tu equipo. Ese ha sido el error de Apple, eso es un error, ese ha sido el error de Apple, una empresa como Apple que se dedicaba a vender hardware a precio de oro, y claro, en un momento se dijeron, vamos a la nube, venga, vamos a quitar el programa de edición de fotografía, vamos a iCloud, y no vamos a iCloud, y no vamos, y ahora todo esto y claro, ¿para qué vas a comprar un equipo que cuesta lo que cuesta si lo puedes hacer con un equipo de 300 euros? De hecho, esa ha sido la reacción de la gente. Esto es el caso contrario, ¿eh? Esto es el caso contrario. ¿Para qué coño quiero un Chromebook que me costó $1.000? Pues vale, bien, porque yo lo valgo. Claro, entonces, para una empresa como Apple, que te vende el hardware y el software. Pero eso que estás diciendo, y parece mentira que lo digas tú, Carlos, es lo mismo que decir, ¿para qué te vas a comprar un Porsche o te vas a comprar un Ferrari cuando puedes, para subirte en un coche que te lleva a un sitio, te da lo mismo la marca del coche que cojas? Al final, en el mercado hoy en día, tú sabes que la gente se compra un iPhone y se gasta 1.200 pavos y va a usar lo mismo que podría usar con un teléfono que le podría costar 100 euros. Eso es una realidad. Bueno, porque para mucha gente el iPhone es como un objeto de estatus.
entonces da igual dónde se vaya a ejecutar la aplicación. No me puedo creer que llevemos hora y cuarto de podcast o una hora y no se haya dicho todavía la palabra ecosistema. Hostia, o sea, no me lo puedo creer. No, hostia, es verdad. Que no hayamos sacado el ecosistema. No, pero Es que si no hay un zorro rojo en el icono, eso no es ecosistema. No, pero es porque no hemos llegado a un tema que luego sacaremos, que es el tema de la descompensación de versiones que ha habido entre Mac OS X y iOS y lo que ha provocado con la salida de antes del 13, que Catalina lo saco rapidito y todo eso. Si queréis luego hablamos de ese tema, pero vamos, que es yo creo que es por un poco ahí por donde no ha salido de ecosistema, porque que es lo que nos vendía Apple, el ecosistema, y ahora va y saca la versión lo que se estaba bloqueado, el HomePod, ya no coincide con la del iOS y ya no coincide con Catalina, y entonces voy y me cabreo y me bloqueo. Ya, pero eso tiene una explicación, entre comillas, muy sencilla. Hostia, a ver, el problema... A ver, pero sencilla como las tuyas o sencilla como las de Samuel. Sencillas, empezamos con explicación, ya nos empezamos a asustar ya, ¿eh? A ver, dispara. Era una noche fría en la antigua Grecia cuando... A ver, básicamente el problema está en iOS 11 y la que se lió con todo el lanzamiento. Y lo que ya hemos comentado aquí, que es el que el marketing ponga una fecha de salida al software cuando el software no está lo suficientemente probado y preparado para llegar a esa fecha de lanzamiento. ¿Vale? Una fecha de lanzamiento que es, pues eso, como cuando van a estrenar una película que tiene fecha de estreno antes de empezar siquiera a plantearse qué es lo que van a rodar, ¿vale? Que eso ya llega a un nivel que es bastante demencial, y así llegan determinadas películas y con la calidad que llegan. Entonces, en el software pasa eso, es decir, Apple ya sabe en cierta forma en la World Web Developer cuál es la fecha en septiembre en la que va a lanzarlo todo, y digamos que entran en un verano de estrés absoluto por terminar todo lo que tienen que terminar en la fecha en la que lo tienen que terminar. ¿Cuál es el problema? Que después de lo que pasó con iOS 11, el departamento de software tiene la potestad de parar y o retrasar lanzamientos con respecto a fechas concretas cuando prevé o ve de una forma clara que eso no se puede lanzar todavía. Eso es lo que ha pasado este año y es lo que ha generado el caos, no solo en los lanzamientos en septiembre, sino también en los lanzamientos de las betas durante el verano. Es lo que ha hecho que el iPad vaya directo a iOS 13.1 y no haya tenido la 13.0. Es lo que ha hecho que el HomePod vaya directo a la 13.2, algunos también a ladrillo directamente, porque tenía el fallo concreto. O sea, ni retrasando el software del HomePod han podido prever el problema que ha habido de los briqueos de determinados dispositivos. Es lo que ha provocado, por ejemplo, que toda la gente que trabajamos en desarrollo tuviéramos nuestras dudas más que razonables de que el nuevo framework de desarrollo declarativo de Apple, SwiftUI, estuviera realmente preparado para su lanzamiento en producción en septiembre y no tuviera Apple que retrasarlo porque realmente no estaba como tenía que estar. Y además, a nivel técnico, este año Apple se ha enfrentado a un cambio bastante importante a nivel de arquitectura, y es que Swift, el lenguaje, va cargado directamente como binario estable en el sistema operativo, en los 4 sistemas operativos, y eso hace que se puedan empezar a utilizar librerías directamente de sistema que usen el lenguaje Swift cargado en en el propio sistema. Entonces, todo eso ha sido como una tormenta perfecta en la que, a la hora de ir viendo las fechas de lanzamiento, se ha visto que había que retrasarlo porque no estaba preparado, ¿vale? Por eso ha habido este caos tan raro de tener una versión el día 19, el día 21 me sale un parche, el día 22 me sale otro, el 24 sale la versión .1 que dijeron un día antes que iba a salir el 30. ¿Por qué? Porque al final cualquier persona que trabaje en un departamento de software, en cualquier tipo de compañía que tenga un grado medio alto, sabrá que el software, por sistema, si no está bien controlado, tiende al caos, ¿vale? En cuanto a lo que es el control, lanzamientos, etcétera. Y eso es lo que hoy día, por ese control del software, ha llegado al público y ha creado esa extraña percepción de que algo en Apple no está funcionando bien, cuando es al revés. Cuando hemos sufrido esos retrasos y esa desincronía, porque nos han librado de problemas mayores que se podían haber creado y aún así no han sido capaces de solventar todos esos problemas, porque ahora mismo ellos tienen bastantes problemas en cuanto a lo que es
crear una forma de garantizar esa calidad del software y tienen que empezar a cambiar sus procesos internos, que ya llevan tiempo haciéndolo, para conseguir que las cosas se lancen cuando tienen la garantía de que van a estar bien y que se acabe eso de que todos los septiembre tenemos un nuevo iOS o todos los septiembre tenemos un nuevo macOS, sino que sea, pues eso, una actualización de que las cosas se lancen cuando estén preparadas, ya sea septiembre, octubre, noviembre o donde sea. Pero si todo eso depende de un ecosistema en el que, y eso me pasa a mí, en el que resulta que iOS 13.2 sale 2 días antes de Xcode 11.2 y por lo tanto yo no puedo usar las SDKs de la versión 13.2 porque no tengo todavía el Xcode porque sigue en beta, pues eso me provoca un problema de sincronía bastante grave. El siguiente paso es que no salga nada hasta que no esté lo suficientemente probado, teniendo en cuenta las dependencias entre diferentes elementos del ecosistema. Es que en Apple además, perdóname, pero tiene, digamos, una componente además que es que lo hace más de juzgado de guardia, si me está metiendo. Porque el hardware No, porque el hardware es súper limitado, ¿vale? Que si lo comparáis con las combinaciones, 1.000 millones de combinaciones que tiene que dar soporte Windows, el hardware es limitado, está fabricado por la misma empresa y coño, es que me cuesta al final justificar pero es un precios. Es un problema 100% software, pero el problema es 100% software, salvo que ahora va a pasar algo bastante irónico, y es que lo que ha comentado Oliver del tema de la gafa de realidad aumentada, ahí se va a dar la vuelta. Ahí el software a día de hoy ya sí está terminado, sin embargo lo que no va a estar es el hardware. Ahí va a ser bastante gracioso. Sí, pero si es que el hardware, de verdad, no me tiréis de la lengua con lo de la realidad aumentada. Si es que el hardware, vamos a buscar un problema porque he sacado una cosa y quiero buscar dónde aplicarla. Yo creo que el ser humano no está preparado ahora mismo para la realidad virtual ni para la realidad aumentada. Yo personalmente ¿Para qué? Con las gafas me mareo. O sea, yo tengo un problema que me pongo una gafa de realidad virtual y a los 5 minutos y a los 3 minutos lo veo todo borroso. Por la tasa de refresco. Entonces, pero o bien hay un problema técnico que todavía no se ha superado, con lo cual tenemos que esperar una tecnología de pantalla superior, o bien que realmente nuestra visión no está preparada para tener una pantalla a 2 centímetros. Pero la utilidad, la cuestión es la utilidad. Quiero decir, porque ¿de verdad os creéis? Yo he perdido 61 kilos gracias a eso. Mira si tiene utilidad. Es decir, yo gran parte de mi entrenamiento ha sido con unos guantes de boxeo y unas gafas de realidad virtual en mi casa, porque yo anteriormente he hecho boxeo y con un simulador puedo hacer mis rutinas y demás metido en el salón de mi casa sin necesidad de irme a un gimnasio, que yo llevo una temporada que no he podido, he estado enfermo y demás y no he podido, y lo voy a estar haciendo en mi casa perfectamente. Te voy a corregir, Oliver. Tú has utilizado una herramienta que ha sido el software, pero lo que ha hecho eso es que has tenido la voluntad de hacerlo. No, pues no, evidentemente. Te he dicho que ha hecho boxeo, está siendo indirecta, Está siendo indirecta porque acaso esto acaba mal. Antes de ese sistema, que me parece genial, oye, y si te ha venido bien, cojonudo, no pienso, yo sigo siendo gordito y voy a seguir así. No es que no tengo la fuerza de voluntad para eso. Pero antes no se hacían esos ejercicios enfrente de un espejo IKEA, 20 euros. Gafas de realidad virtual, 230 euros. Es decir, que te ponías delante de un espejo y te hacías tu rutina. El problema que tienes, y lo habéis dicho vosotros, que es un tema No, pero el problema, si me salgo un segundo, ¿vale? Al tema, por ejemplo, de que he tenido que perder peso y tal. El problema que tienes normalmente es el aburrimiento. Es decir, cuando tú tienes que perder mucho peso, como ha sido mi caso y demás, tienes que hacer ejercicios que no duren 5 minutos. Tú tienes que tirarte todos los días tus horas de ejercicios y lo que pretendes es ponerte en forma y demás. Problema, pues que yo en mi caso pues no tenía la opción, hasta ahora ya sí la estoy teniendo, pero hasta ahora yo no tenía la opción pues de cogerme la bici, por ejemplo, y salir a la calle. O no tenía la opción de irme a un gimnasio a hacer boxeo o pesas o a lo que corresponda. Solución, pues en mi caso ha pasado todo por temas, entre comillas, virtuales. Una parte pequeña, que además ha sido pequeña, ha sido lo de las gafas de realidad virtual, que es casi una anécdota, pero por ejemplo en la bici ha sido con la aplicación Swift, que es de ciclismo, que conectas la bici y le pones unos sensores y puedes estar haciendo un recorrido en la otra punta del mundo, hablando con gente, metiénute 1 hora y media, 2 horas de bici, charlando tranquilamente, que de otra forma, si tú te pones mirando, como dices tú, a un espejo o a una serie, eso no hay que lo aguante. O sea, eso no hay quien lo soporte. Aquí falta, en el mundo de la realidad virtual y realidad aumentada, lo petará cuando entre el mundo del porno.
Ya está. Ya está. Y ni siquiera. No, ya está. Cuando entra a saco. No, ya está. Si quieres, esto es ya una está. cosa. Luego te doy enlaces. Pero esto es una cosa. pero ni por esas se compra la gente las gafas, coño. Pero da igual, pero a ver, pero es que en el año Está muy lejos. en el año 76 la gente, las grandes empresas decían, ¿para qué quiere la gente un ordenador en su casa? Y se lanzó y resulta que sí lo querían. En el año 2007 nadie quería una pantalla táctil en un teléfono porque no funcionaban. Ahí está. En el año 2010, cuando salió el iPad, todo el mundo se reía de él, se descojonaba del iPad porque era la cosa más absurda del mundo. Sin embargo, ahí está. O sea, el caso no es decir... O sea, hay determinadas cosas que hasta que no las tenemos delante y no le vemos la practicidad, no sabemos realmente que van a servir para algo. No puedes construir el razonamiento contando 3 casos de éxito, cojonudos, los firmo, para asumir que esto va a ser otro caso de éxito. Porque pero puede serlo. Ha habido pero puede serlo. Pudiera Pudiera. Pero ha habido casos de 100.000 cosas que han sacado y han durado un año. Pero ¿cuántas Apple ha sacado? No, Apple, bueno. O sea, el quid de la cuestión está en que cuando Apple se mete en algo es porque ya tiene detrás un estudio bastante importante que le demuestra que va a tener un mercado ahí. Porque si no, obviamente no se va a meter, porque si no, sus amigos los accionistas no van a estar contentos. Sí, pero puede ser la cosa contraria, que los accionistas, o sea, bueno, que el mercado bursátil sea el que marque el ritmo en vez de el ritmo lo marque la madurez tecnológica. Lo que has dicho de las gafas de realidad virtual, yo no tengo ese problema porque aunque tengo muchos problemas de salud, el mareo no es uno de ellos y no me mareo ni leyendo ni haciendo cualquier barbaridad en el coche. Pero sí que conozco casos, mi esposa la primera, cuando se ponen mis Oculus dura 2 minutos. Pero por decir un caso más, yo hace poquito empecé con drones de carreras y el salto que era los drones hace 6 años que los ves desde fuera, ahora que te calzas las gafas y ves y ves a través del dron y corres con el dron y el subidón de adrenalina que te pega es absolutamente espectacular, pero claro, eso ha tardado el tiempo que ha tardado en madurar tecnológicamente. Exacto. Sí, pero también hay una cosa que se llama salto generacional. Hay determinadas cosas por las que nosotros, nos cueste o no, ya somos muy mayores para ver la practicidad de determinadas cosas, ¿vale? Y esto es una tristeza mayor inherente. Habla por ti. Tú dile a mi hijo de 12 años que le voy a comprar, no se la voy a comprar, pero tú dile que le voy a comprar una gafa de realidad virtual y lo flipa. Yo tengo un hijo de 12 años. O una gafa de realidad aumentada. ¿Cómo te llamas? Perdona, Julio. Tío, no lo hagas. A mi hijo cuando yo le quitaba las gafas parecía el puto Smigol cuando le trata de quitar el anillo, tío. O sea, se ponía muy malito. Pero eso pasa igual con el Fortnite, o sea que tampoco es. Hay un ejemplo, iba a poner precisamente el ejemplo del Fortnite y el ejemplo de, ¿habéis visto? El mío preguntó el otro día, dijo si hubiera unas gafas de realidad virtual para jugar el Fortnite sería la leche, dije yo, sí, sería ya la leche. Yo veo el Fortnite y digo, no sé cómo se puede divertir a alguien aquí. Yo prefiero mi juego. Siento tu dolor, hermano, tío. Lo siento. Yo llevo 500 horas. Porque esto es un señor joven y es un señor más joven. ¿Habéis visto alguna vez consumir Instagram a un chaval de 18 o 20 años? Yo tengo compañeros con 20 años en el trabajo. No hay capacidad no solo de proceso, becarios, sino. Hemos visto bots más lentos, ¿verdad? Sí, yo no proceso las fotos con esa velocidad. O sea, ese dedo pulgar. O sea, yo creo que oigo a veces el estampido sónico del dedo pulgar. O sea, porque es que es imposible. O sea, yo no puedo consumir contenido de esa manera compulsiva. Lo más triste de todo, bueno, por una parte, lo más triste es que esas personas también tienen derecho a voto, pero lo que nos puede calmar un poco los ánimos es que pese a ese derecho a voto, de momento nuestro sistema sobrevive pese a que esas personas votan. Algunos no. Algunos no votan. Algunos no todavía. Estaría bien. Sí, Chicos, de verdad, o sea, yo tenéis un complejo. Yo creo probablemente sea. Yo tengo 52, probablemente sea el más viejo. Pero, hostia, yo me cojo el Instagram y pam, y juego al Fortnite y no tengo mayor problema. Ahora, lo de la realidad virtual, lo siento, no lo veo. Tú no juegas al Fortnite ni como mi hijo ni como el hijo de este señor. Sí, claro. Esa velocidad es inhumana. Porque tengo los reflejos de 52, no tengo los reflejos de 15 o de 14. O sea, yo es que a mi hijo no le puedo ni seguir. Hay cosas peores, ¿eh? Antes de grabar este podcast estábamos hablando, o comenté yo el Counter-Strike Go.
O sea, yo entro y a los 3 segundos me han volado la cabeza. O sea, eso es un infierno. O sea, hay gente que se tira ahí, ahora que vive ahí en el Counter-Strike. O sea, básicamente come ahí. Lo ven ahí, o sea, doin, saltando. Y luego están los chetos, pero a mí el mayor problema es cuando coges a un chaval de 12 años, le pones un PC con teclado y ratón al Fortnite y dice, ¿y esto cómo se juega? Y no sabemos manejarlo. No, será otro chaval. El mío es como juega y arrasa con los de Play como si no hubiera un mañana. Volviendo al tema de Windows versus Mac, a mí me gustaría plantear una cuestión de Solo un momentito, es un comentario del chat. Vamos a ver, tenemos un comentario por el chat de referente a lo de antes, a lo de Linux, y nos dice Diego, dice Linux, veo que Linux, que le veo varios problemas: conseguir que funcione bien en cualquier ordenador, encontrar una aplicación que pueda suplir la función de la versión Windows o Mac, y 3, que la aplicación tenga todo lo que necesitas. Vale, de acuerdo con la tercera. Con la segunda, hombre, hay información, hay aplicaciones, hay muchas, se pueden pedir funcionalidades, se pueden pedir miles de cosas. Y de lo primero, pues oye, mira, aquí tenemos ahora mismo unas pegatinas, si te pasas, de una empresa que nos ha cedido un poquito de material, que se llama Band, y que por lo que dicen hacen máquinas perfectas para Linux, con lo cual no sé, a lo mejor es un problema local de tu máquina, como tengo yo problemas con mi máquina, pero tengo máquinas que no les gusta Linux, y tengo máquinas a las que no les gusta Windows. Eso te tiras una semana sin dormir y arreglas la wifi. Ya está. Pero es que consigues que compilan los drivers de la impresora y ya está. Hay gente que no tiene tiempo para eso, hay gente que no tiene ganas de eso, y hay gente que no tiene conocimiento de eso. Con lo cual, volvemos a lo que hemos dicho antes. Es que ese es el quid de la cuestión. El usuario quiere sacarlo. El usuario quiere usar las cosas. Linux no está preparado para nivel usuario usuario no informático, usuario no técnico, ¿vale? Sin embargo, no podemos olvidar que Linux es el rey de la nube. O sea, más del 90% de los servidores que hay ahora mismo en Internet, todos funcionan con Linux. ¿Por qué? Porque están muy bien optimizados para lo que se necesita a nivel de procesos, servidores, en fin, todo el tema es muy flexible, además, puedes hacer lo que quieras con él, pero claro, tienes que tener más conocimientos para ello. Tú cuando llegas a un sitio a nivel de sistemas que trabaje bien a nivel de nube, de capacidad de servidor, etcétera, etcétera, y les dices, y quieres que se rían, en un momento le dices, oye, chavales, vamos a montar Windows aquí para los servidores. Vamos a montar un IS aquí para Internet. Vamos a montar un SAS. Una juerga brutal. Oye, yo tengo una pregunta para Vicente, que es que me ha cortado antes, Samu. Si me permitís volver a ese tema, al menos Vicente, Javier y yo, porque tú entraste un poco más tarde, Samu, vivimos los momentos cuando Metro, o como se fue llamando en cada momento en Windows, iba a ser el sucesor de Win32, iba a entrar en los teléfonos, iba a entrar en las gafas de realidad mixta y demás cosas. Hubo todas las rupturas de API. Resultado, hoy en día, ahí tú y yo estamos en desacuerdo de hace años, pero en movilidad se ha quedado muy atrás Windows con respecto a Android. Por otra parte, yo lo veo de manera simplificada, porque oigo campana más que usarlo directamente de forma continuada, que Apple casi su futuro pasa más por el contrario, pasa más por iOS que por macOS, sobre todo para el mercado de masas. Sí, pero fijaos, o sea, se me acaba de saltar una lagrimita cuando has hablado de Microsoft en el mercado móvil, y no hemos hablado en la caída a los infiernos de Microsoft de un gran damnificado que fue Windows Phone, que tenía lo mejor de Android y lo mejor de iOS. Eso es, o sea, era un grandísimo sistema operativo con una interfaz perfectamente adaptada al uso táctil, muy consistente, pequeños, muy consistente, pero muy conseguida. Ningún developer quiso hacer nada para él. No es cierto que el problema es, no es que ningún developer quisiera, no quiso hacerlo la tercera vez. Correcto. Si me engañas una vez, culpa tuya. Si me engañas 2, culpa mía. Si me engañas 3, lo que no es que posible, soy tonto de los cojones. Lo que no es posible es que vinieran de la época del Pocket Phone, todo esto, que es Windows CE, fuera Windows 7, Windows CE 6, saca Windows 8 y no es compatible. Sacaron eso fue lo que le sacaron el nuevo sistema de APIs del Windows Phone 7. Luego sacan el Windows Phone 8, el nuevo sistema de APIs, y al loro sacan Windows 8.1, no tuvieron vergüenza de llamarlo 9, y tampoco es compatible con los 3 anteriores. Entonces, claro, eso para un desarrollador dijo, ya os podéis buscar la vida. Y eso es lo que mató a ese sistema operativo, que por cierto, yo tenía un teléfono de puta madre. De la hostia, que yo he sido testigo. El Lumia, y estamos hablando de qué año, no me acuerdo.
pero que ya tenía 41 megapíxeles en la cámara, que eso es lo que están sacando ahora. O sea, era un puto telefonaco. Yo todavía tengo algún Lumia por ahí de la última jornada, 635 y tal, y 845 por el trabajo. Y siguen funcionando, se siguen conectando a los servidores Exchange para descargar el correo. Lo que pasa es que, claro, el WhatsApp lo han retirado, lleva sin actualizarse 2 años. No tienes Telegram, no tienes Instagram, no tienes Twitter, no tienes prácticamente nada. Pero fue ahí Microsoft tenía una baza que ya venía además de cagarla con los Microsoft Kin, que no se llegaron a vender en España, cierto. Que dijeron los que los pudieron probar que eran unos muy buenos dispositivos, que hacían competencia a las famosas Sidekick, que en cualquier película de los años 90 o de los años 2000 en Estados Unidos podréis ver a los adolescentes picando los teclados de los Sidekick, que eran aquellos teléfonos extensibles. Estoy viendo que estoy arrimando la ojo a mi sardina de lo retro, ¿vale? Entonces ya la primera versión de Windows Phone venía con la API de Microsoft Kin. Y claro, la segunda versión cambian a la API de desarrollo de Windows Mobile. O sea, que yo fue como se suele decir en mi pueblo, un sin Dios, ¿no? Entonces, claro, pero los no era competencia, fue guerra, tío. Fue guerra interna entre dos divisiones concretas. Pero que fue la propia Microsoft la que la acabó. Que eso ha sido lo mismo que, perdonadme, están haciendo a nivel sistema operativo. O sea, a mí me robaron el dinero con el Lumia 1020, pero también antes me robaron el dinero con la Surface RT. Y es lo mismo. Nos robaron. ¿Por qué vino todo eso? Simplemente porque cambiaron el paradigma el interface de programación. Algunos apostaron y luego directamente dijeron: uy, esto no tiene Win32. Pero si no hay desarrollo, y volvemos al principio, si las empresas no apuestan por eso, los desarrolladores no apuestan, el sistema, por muy bueno que sea, muere. No, el problema es que cambian. Es un problema de las decisiones de la empresa. Sí, correcto, que van cambiando por de no cuidar a los desarrolladores. Exacto. Ahí Apple tampoco es que los cuide como los debería los desarrolladores. ¿Qué tal los cuida, Julio? ¿Os cuida bien Apple? ¿Os da de comer? ¿Os manda camisetas? Pero la guía está clara. Nos manda packs. El camino está bien trazado. Yo quería preguntaros una cosa a la parte apelianos, porque hemos hablado del desfase, cuando ha sacado Borja lo del ecosistema, y tú has explicado, Julio, todos los problemas que ha habido de desarrollo y de incompatibilidad entre algunos y demás, y luego recojo también el problema que decía Oliver, que tenía de desajuste de algunos hardwares con los drivers actuales. A mí, como usuario de iOS de algunos equipos también me ha pasado una cosa que no sé si se ha habido mucho revuelo o no ha habido mucho revuelo, pero con la última actualización de iOS, incluido el iPad OS o como lo queramos llamar, hay equipamiento de hardware, por ejemplo, lectores Lightning USB que funcionaban perfectamente y ahora no funcionan. Hombre, si compras el adaptador Lightning del chino, pues a lo mejor pero antes funcionaba y ahora no funciona. Hombre, porque a lo mejor estás comprando un producto que no está certificado por Apple y que evidentemente utilizaba una API que Apple en cualquier momento puede reservarse el derecho de retirar. Si tú eres un desarrollador MFI, me parece que es el programa de certificación, evidentemente Apple no puede dejarte la estaca y decir: voy a retirar esta API y deja de funcionar para tu hardware. Eso pasa por comprar los pobres, dejar que los pobres compremos cosas de Apple, coño. También es verdad. Que luego nos vamos al chino, nos compramos el cable Lightning ese y luego ya deja de funcionar. No, eso es lo que ha pasado. Eso puede pasar por dos cosas. La primera es porque realmente ha habido un cambio en el propio driver de la conexión de Lightning para soportar el tema de el pinchar disco USB, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí ha habido una actualización en cuanto a niveles de seguridad, comunicaciones, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, también puede ser que tenga que ver con el capado de los dispositivos que intentan breakear los teléfonos, estos que usa la policía y tal y cual, que los vendían en su momento y que luego son los que cuando tú pinchas para cargar en un ordenador tienes que desbloquear para que el accesorio entre positivamente y empiece a cargar el dispositivo. Esos son los dos cambios que ha habido en cuanto a los puertos, que puede que, efectivamente, cuando tienes un dispositivo que no es norma MFI, made for iPhone, pues directamente deja de funcionar. En realidad lo que quería era sacar un temita también, hablando de ecosistemas y demás, de cosas que, por ejemplo, por posicionarnos un poco, porque yo uso equipos iOS, pero no es por lo que apuesto cuando tengo que hacer cosas, porque me pasan estas historias que estamos comentando. Te pongo un ejemplo. Me compré un adaptador de oficial, ¿vale? De Lightning a HDMI, pero para hacer presentaciones con el iPad.
pensando y decir, bueno, perfecto, hago presentaciones con el HDMI, si me encuentro, como hago con mi ordenador Windows o con cualquiera, si me encuentro con un proyector en la sala de presentaciones donde tengo que hacer la presentación con VGA, le meto el adaptador HDMI, VGA ¿Cuántos quieres? y tema resuelto. Eso con Apple no funciona. ¿Por qué? Porque ellos, cuando tienes salida digital, cuando tienes salida por el HDMI, no admite ningún adaptador externo adicional que te pase del HDMI al VGA, con lo cual tienes que comprar 2 adaptadores. Entonces es una de las cosas que a mí me matan del mundillo Apple. Tú necesitas el de lo VGA tengo, directamente. tengo tengo el otro. ¿Por qué? Porque no puedes funcionar solo con este y un adaptador. Bueno, pues este no es. Ese es el SD, sí. Tienes que comprarte 2 adaptadores, uno para cada conector que tengas que hacer. Esas son las cosas y la falta de amabilidad con el usuario que... En tu caso yo creo que lo clasificarías como flexibilidad, por decirlo de alguna forma. Pero claro, al final Apple lo que está haciendo es, que puedes estar o no de acuerdo con ello, pero lo que está haciendo es ser coherente en cuanto a lo que te está ofreciendo. Es decir, si tú quieres una salida digital, aquí tienes la salida digital. Si quieres una salida analógica, aquí tienes la analógica. Pero no intentes mezclar, porque al final, ¿qué va a pasar? Vas a obtener una peor calidad en esa doble adaptación y entonces ellos pues te dicen que no está certificado. Bueno, pero al final lo que estás haciendo es haciendo una conversión que de la otra manera la estás haciendo igualmente. Es decir, pero depende del tipo del conversor que tengas. ¿Me querrán vender ahora el tema de las impedancias y demás historias? Porque lleva funcionando, no sé, en las gráficas de PC. ¿Cuánto? Desde que las gráficas son gráficas. Pero el puerto Lightning tiene un problema. El puerto Lightning está limitado por un tema de voltaje, si no recuerdo mal. De hecho, yo, por ejemplo, los compañeros de Apple nos fueron testigos en nuestro chat privado del día que se lanzó iPad OS 13 o iOS 13 para iPad, o como queréis llamarlo, iPad OS, perdón. Donde yo... Gracias, Julio. No, principalmente es porque ahora, y eso está va a ser separado, muy importante, ha habido una escisión real del sistema operativo, cosa que no lo había habido hasta ahora. Entonces yo llegué todo ufano con mi cámara de fotos, con una tarjeta SD con 43 gigas de fotos y vídeos, y dije, bueno, pues voy a volcarlas a la aplicación Archivos del iPad, ¿vale? Y fueron testigos de que yo me cagué en todo lo cagable, porque era completamente insufrible el procesar esa copia de ficheros, porque además la aplicación de archivos lo primero que hace es que no te muestra el progreso que te queda, te lo muestra a veces sí y a veces no, en una barra circular, en un círculo que se va rellenando, que a veces te lo muestra y a veces no te lo muestra. Si cierras la aplicación, pues es una lotería y no sabemos si terminará copiando los archivos o no. Entonces no está pensado para eso. Yo creo que con los iPads, por ejemplo, de última generación, que ya llevan puerto USB-C, no sé si está solucionado o no, pues mira, gracias por decírmelo. Entonces, eso, por ejemplo, para mí es una cagada importante. O sea, me están vendiendo que un iPad es un ordenador. Te abre una expectativa que no se cubre. No solo eso, sino que la aplicación de archivos no es un gestor de archivos. ¿Por qué? Porque si no es un tipo de archivo que acepta Apple, no te deja moverlo ni utilizarlo. Es decir, por ejemplo, en mi Sony, cuando yo grabo vídeos, que lo grabo no sé, o sea, lo grabas en AVCHD. Sí, exacto. Si lo grabas en MP4, sí te deja. Exactamente. Sí, pero cuando lo grabo en eso, lo quiero trasladar y me dice que no hay, que no lo puedo utilizar y tal. Y sin embargo, es curioso, porque si lo ahora con el 13.2 intentas rescatar ese archivo desde LumaFusion, sí te deja. O sea, que es el propio sistema que no te está permitiendo... Es una verdadera pena porque... Es un concepto equivocado, porque cuando tú estás manejando un equipo y tienes un supuesto administrador de archivos, lo puedes utilizar para ese archivo que estás importando al equipo, usarlo en el equipo con una aplicación, con lo cual tendría sentido lo que tú dices, no, mira, si no entiendo la extensión o el tipo de archivo ¿para qué lo voy a importar? No lo importo. Pero lo otro que puedes usarlo es, lo estoy cogiendo, metiéndolo aquí, porque lo voy a mandar por correo electrónico a fulanito o a sotanito. No, si no estoy defendiendo esto, es todo lo contrario. Es decir, es una cosa que me cabrea porque no esperaba poder utilizarlo, ¿sabes? Claro, y no ese es el core de las quejas que tenemos generalmente, o de las mofas que hacemos de Apple, coño, de las limitaciones artificiales que le meten al sistema operativo. ¿Por qué son esas limitaciones? Pero el problema, se las meten, a ver, no es que se las metan, no es que le metan esas limitaciones, ¿vale? Estamos hablando de un gestor de archivos que no ha tenido, y volvemos otra vez a lo que hemos comentado antes, no ha tenido una batería de pruebas que lo haya probado con todos los posibles casos de uso profesional que se puedan dar en un uso real, sino que son unos desarrolladores que han terminado y lo han lanzado. Y pongo un ejemplo muy claro para ejemplificarlo.
iOS 13 tiene una nueva API, ¿vale? Maravillosa, que es una API de background task, ¿vale? Hasta día de hoy todos sabemos que si yo tengo, por ejemplo, un vídeo en LumaFusion y cierro LumaFusion mientras está renderizando, el vídeo a tomar por saco. Se para porque el sistema, por la gestión de multitarea que tiene, no va a dejar seguir haciendo ese renderizado y tengo que volver a empezar desde el principio, ¿vale? Porque a los 10 segundos todos los procesos en iOS se van matando, que por cierto es lo que ya hace Android desde 9, la versión 9 y la versión 10. Entonces, para gestión de energía, etcétera, etcétera. Apple sabe que eso es un problema, así que ha metido una nueva API que tienen que usar los desarrolladores, que es de background task, en el que si LumaFusion quiere meter ese proceso de renderizado en el background task, es un proceso en segundo plano que corre independiente a la aplicación, del que la propia aplicación puede obtener un feedback del momento en el que está ese resultado para cuando la app vuelva a activarse, cuando la vuelvas a arrancar después de estar en el sistema. Eso va a permitir que yo pueda estar con LumaFusion, pueda estar con GarageBand, pueda estar con cualquier aplicación que necesite un proceso de generación de un fichero, yo pueda salir al escritorio, ese proceso se siga haciendo y cuando vuelva el fichero o ya está terminado o ha avanzado en el proceso que tiene, algo que sí hacía con las descargas de red, pero que ahora mismo no hace. Pues bien, irónicamente esa API, que es brutal y yo la he probado, funciona muy bien, primero, hay que esperar a que todo el mundo la integre. ¿Sabes quién no la ha integrado? Apple en su gestor de archivos. Pero a mí lo que me parece gracioso, es que con esas cosas, o sea, con esas cuestiones que todavía están por resolver, luego te saquen un anuncio donde una niña o gender bender, porque tampoco sabía muy bien si era niña o niño, te diga, ¿y qué es un ordenador? Porque está con su iPad Pro. Bueno, entonces, el anuncio dice no es un ordenador, es un superordenador. Claro, ya, entonces, pero a ver, un ordenador tiene una serie de cuestiones importantes, como es que no te pare un renderizado porque por el hecho de que se haya quedado eso de para fondo. nosotros, porque a lo mejor hay personas que eso no le interesa. No, un envío de un email que, bueno, pues oye, estás mandando un fichero que es la pera de grande, pero y eso lo sí dejas lo hace ahí. ellos desde el primer momento. Bueno, pues ese ejemplo, pero otros ejemplos en los que tú tienes cosas que más o menos del día a día que tienes que tener en segundo plano que se están ejecutando y de repente te encuentras con esas situaciones que, cierto, en Android ahora las empezamos a sufrir. Perfecto. Mal de muchos, ya sabéis. Pero al final es que no me vendas el iPad como un ordenador, no, es verdad, como dice Vicente, como un superordenador, porque es que no lo es. ¿Por qué? Por todas esas carencias que tiene. Yo he estado 6 meses usando una tablet de Samsung y he terminado con ganas de matar a alguien, A Samsung, a José Luis Samsung allí que estará en su. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo me he tirado 2 meses de reloj donde mi ordenador básico era una tablet Samsung Galaxy Tab S4 con su esa es la que yo tenía. Pues y chicos, sin usar Samsung, otra cosa. El Samsung Dex cojonudo, ¿vale? Es una idea que Apple debería copiar. Y el Dex Linux. Y por supuesto con el Dex Linux, que por cierto lo han retirado. Ya, bueno. Ahí lo han retirado, pero bueno, lo que es el Samsung Dex puro con la interfaz de Android y las aplicaciones en ventana, cojonudo. Eso es ¿vale? una pasada. El gestor de archivos centralizado, cojonudo, pero luego la mayoría de las aplicaciones de Android para tablet son una basura. Es que no existe. Pura basura. No Pero vamos, existen. Son aplicaciones de móviles ampliadas. Que yo he emitido. Lo único que merece la pena es Office, nada más. Pero todo lo demás en no esos vale para 2 nada. meses, esos 2 meses he modificado, o sea, he editado audio, he emitido Hangouts y he editado Sí, vídeo. también puedes correr el par y Dakar con mi coche, pero a ver cómo llegas. Bueno, ya. No, pero es que al final, de todas maneras, no voy a defender en ningún caso el marketing de Apple porque a mí no me gusta. O sea, es decir, empiezo desde ahí directamente. Pero sí es cierto que, por ejemplo, a día de hoy el iPad, para hacer ciertas tareas, es mejor que cualquier otro sistema. Te lo digo yo, en mi caso particular, por ejemplo, yo por la mañana, cuando grabo el podcast, yo el podcast lo grabo directamente en el coche, con la cámara y con un micrófono. Lo voy grabando y en el trayecto me da para cogerlo, importarlo al iPad. Muy mal por el sistema pero tengo una forma de conseguirlo. Lo meto en LumaFusion, ahí lo recorto, le doy coloreado, lo exporto, lo subo a YouTube, me meto en Anchor, puedo hacerlo todo. Eso con un portátil, por ejemplo, sería un infierno. Hay que decir que Oliver Navani va en un Tesla con autopilot al trabajo, porque hace todo eso en el trayecto, bueno, Ojo, ojo. Y con wifi. Que nos está escuchando la DGT, no vaya a ser. Como te pillen de la DGT, te va a fundir, te va a quitar hasta los puntos de Vodafone, Pero volvemos al caso de que la herramienta es el usuario el que se tiene que adaptar a la herramienta, no la herramienta al usuario. Pero no, es un sinsentido. No, pero es peor que eso. El problema, todos, pero es que el problema es lo que ha dicho él. El problema es el marketing.
Si el marketing no pusiera el 19 de septiembre como fecha de lanzamiento de iOS 13, sino que iOS 13 saldrá cuando esté lo suficientemente correcto y los demás nos esperamos y no nos entra el ansia viva de todo el mundo queriendo instalarse la beta el día después de la World Wide Developer, al que tú sabes que yo en la Apeliano soy el primero que está todo el mundo diciendo, no, ya me he instalado la beta. Le digo, porque eres desarrollador, ¿no? No, porque quiere probar todo lo nuevo. Entonces, si no existiera la fecha del 19 de septiembre, sino que fuera cuando va a estar preparado, Apple sacaría el administrador de archivos con esa API del Background Task ya integrada y no nos pasaría nada y no tendríamos esta conversación. Seguro que es un tema de tempo en el caso concreto este que estamos hablando y no es un tema de voluntad. Sí, es un tema de tempo. Yo tengo mis dudas, lo que está pasando ahora mismo es un tema de tempo. Yo tengo mis dudas porque estamos hablando justamente de cosas que Apple jamás ha querido hacer, porque la podía haber hecho desde el principio y nunca las ha querido hacer. Sí, pero ten en cuenta y que creo que bajo presión y sobre todo bajo una competencia que quieren hacer frente a Microsoft y la Surface y los Chromebooks y demás, es decir, el que realmente el equipo lo pueda sustituir perfectamente a un portátil. Tengo mis dudas, porque y además a veces incluso me planteo si esa falta de ganas por parte de Apple de realmente convertir a iOS en algo mucho más productivo de lo que es y que podría ser perfectamente. Yo tengo un iPad, me compré una Surface Go porque necesito hacer cosas que con el iPad no puedo hace poco, pero el iPad no lo he vendido porque hay cosas que hace muy bien, pero esas cosas que no hace porque no quieren, sigo pensando que es porque no quieren, a veces me planteo si es porque tienen en el fondo también algo de miedo a comerse algo del mercado del Mac. No, pero tú ten en cuenta que a Apple le interesa mucho más vender iPads que vender Macs. O sea, a Apple le sale mucho más barato fabricar un iPad que fabricar un Mac. Espera. Un iPad sigue siendo hoy en día para mí el producto con mejor relación calidad-precio de Apple. Sí. Porque tú puedes comprar un iPad con un procesador buenísimo, con una pantalla cojonuda, con un montón de aplicaciones más, por 300, 400 euros, y un teléfono equivalente de la misma Apple vale 1.000 euros. Con menos pantalla, mismo procesador, mismo todo. Con lo cual, sigue siendo... si para hacer una serie de cosas tú, en vez de usar el iPad, por estar metido dentro del ecosistema, que hay mucha gente que al final pues acaba siendo así, se compra un MacBook, pues ya se ha gastado esos 1.000 euros adicionales. Entonces, a veces me da la sensación de que Apple puede que no acabe de hacer eso por miedo a que se coman parte del mercado. ¿Sí, Carlos? No, ¿sabes cuál es el problema? Que Apple y todas nos venden que esto es Pro. Sí, no lo es. Y el Pro es tú, el que lo maneja, no es la máquina. Claro. Nunca es la máquina. Oye, permitidme una cosita. Nos quedan 8 minutos y tenemos aquí un señor que ha estado, ¿cómo se dice en castellano? Nodding, o sea, diciendo que sí con la cabeza y a veces que no con la cabeza, que es el señor Converso 72, y quiero que nos cuente un poco tanto afirmación y tanta negación. A ver, cuéntanos un poco, ¿qué ves tú de...? Es un tic que tiene Converso. Será. Sí. No, yo he venido a ver a Juan Lucho Ulilla a maldecir, que es lo que me entretiene realmente. No, el que maldice es Rafa y no ha venido. Sí. Bueno, también. Este es el podcast más explícito que hay en toda la podcastera. No, de acuerdo. En las partes que he entendido, por supuesto, porque había partes que no me he enterado de nada, pero me han parecido fascinantes igualmente. Pues nada, oye, pues hemos pasado hace un momento por un muchas tema. Gracias. Por un tema y por bienvenido, encima. Sí. Gracias. Por un tema por encima que hemos pasado ha sido el de Windows RT y tocábamos un tema que era el de ARM. Todavía no me sacó el cuchillo de la espalda. O sea, el Mac con ARM y el PC Windows con ARM hablemos de lleva ARM. siendo objeto de sueños húmedos de todos los geeks desde hace años. Porque nos están prometiendo el oro y el moro. Ahora llega Microsoft, saca la Surface Pro X, guay, esta chachipiruli con polvo de unicornio, que resulta que solo es Win32, nos deja con un palmo de narices. Entonces, hilando un poco esto con lo que comentaba Vicente, a Apple le sale mucho más barato y mucho más rentable fabricar iPads que fabricar Macs. Lo primero porque se quita de delante un montón de problemas térmicos, que todos sabemos que la evacuación de calor en un equipo informático es un auténtico infierno y es objeto de problemas en el servicio técnico, de un estudio profundo de ingeniería, y todo esto en el iPad no lo tienes. Con lo cual yo creo que no es un problema de interés en meter un sistema de archivos real en iPadOS, sino que es un problema de que Apple tiene que ir matando sus propios fantasmas. Esto que tengo en la mano, para lo que nos estoy viendo en YouTube, es un Apple Pencil, y Steve Jobs juró y perjuró y se rió
hasta el infinito del palito. Dijo que teníamos 10. Del Sí, palito. para un iPhone de 3 ¿vale? pulgadas. No para una pantalla en la que puedes dibujar. esto no Es es que un no stylus. tiene nada. que Oye, ver, o sea, de todas esto maneras, no es un es un palito. Sí que no me parece. yo sé- El stylus es un palito que pesa de hierro que no tiene nada. ¿Vale? Esto No, es y una bueno, cosa. está completamente desarrollado- Yo de todas maneras no puedo evitar si me Está desarrollado, No, entonces pero se quitó el insisto, es en fantasma un del contexto palito. Dijo, completamente vale, distinto. Y voy yo a- no estoy, y en este caso concreto, tampoco estoy de acuerdo con él. Es decir, a mí sí me gusta un stylus para según qué cosas en un dispositivo pequeño. Pero Sí, hablaba también. para un dispositivo de 3 pulgadas y media cuando No, eso no es útil. en 2007 cuando salió yo tenía y era un coñazo, o sea, Ya, porque honestamente tenía es que pantalla- era horroroso, tenía pantalla resistiva, era resistiva, también no no había deslizaba, nada. entonces para aquel momento tenía sentido. Ahora, para mí, yo lo sigo diciendo, y os lo digo honestamente, si a mí me sacan mañana un iPhone compatible con Apple Pencil, será lo que me haga chillar, pegar 4 gritos y soltar 1000 pavos otra vez para cambiar de iPhone, porque a mí sí me resulta útil. Pues, pero vamos, donde yo quería llegar era que Apple tiene que ir matando todos esos Ya, fantasmas. pero es que el problema. Sí, pero discúlpame. Sí, sí, mi problema es, y lo llevo diciendo mucho tiempo, insisto, no me gusta estar apegado a una marca, pero es que lo que yo hago ahora mismo con mi iPhone no puedo hacerlo con un Android, no puedo hacerlo por aplicaciones. Es que volvemos a lo de siempre. No es una cuestión de que Android sea muy malo, iOS sea muy bueno. Eso sí se puede discutir hasta la saciedad. Pero aplicaciones como Luma, aplicaciones como Hokusai, no las hay en Android, entonces no puedo cambiarme. Y no es por falta de ganas, en este momento, porque yo sí que noto, lo llevo diciendo, que el iPhone 10 cuando llegó te dijese 1300 pavos, igual cuando salió el Samsung y tal, dices, ostras, bueno, pero oye, no existen todavía casi las pantallas OLED, reconocimiento facial, ciertos materiales. Pasados 2 años, Que no existen. 1300 Las pantallas Las llevamos pantallas a OLED llevan 10 años, del Nexus ¿eh? One, ¿eh? A ver, no existe, me refiero baratas. De que todas es lo que voy, maneras, ¿sabes? Es decir, de todas maneras no nos volvamos locos. A ver, ¿cuál es el interés de sacar cosas ARM en Apple? Porque Coño, son porque más han baratas de desarrollado. favor. No, porque ellos tienen desarrollado Claro. una CPU y Claro. no tienen que pagarle a Intel por la CPU. Evidentemente. Claro, Y porque controlan el tema térmico. También. sí, no, y oye, que estamos hablando de CPUs de ARM que generalmente están 1 o 2 años por delante de las de Qualcomm o de su puta madre, eso lo puedo firmar. Pero la cuestión al final es, vale, entiendo por qué Apple lo quiere hacer, pero lo que no entiendo de verdad, os lo juro, no lo entiendo es por qué Microsoft quiere volcarse en el tema de ARM, Hombre, es que no tiene sentido. Yo sí que Ya le lo veo, hizo y yo la le veo cagó. yo le veo un sentido. Es Ya decir, la hizo y la cagó. ¿Cuál Tú lo es has el dicho. problema que tiene una Surface comparado con un iPad? Por ejemplo, la duración de batería. La duración de batería es lo único. Lo único por lo que prefiero yo el iPad que la Surface Go es por la he batería. vendido, entre comillas, una Surface Pro X de estas hace una semana a un familiar mío, porque lo que necesita es básicamente un pequeño portátil, pero que le dure mucho la batería. Pues ya está. Es que pero- ya solo con eso Sí, lo pero- que han ganado es bestial. Pero vamos, que si le pones a ese portátil que le dura 5 horas, coño, que 5 horas de batería son 5 horas de batería o 6 horas de batería, a ese le pones una carga rápida de estas de 50 vatios y dices, pues coño. Y sobrevives, pero no es lo mismo. Es que en este caso concreto esta persona viaja mucho y le gustaría poder utilizar 4 horas seguidas en un viaje. Mira, por ejemplo, ¿sabes? cuando conseguí pasar los 43 gigas famosos de fotos al iPad, que al final lo hice a la aplicación Carrete, directamente las importé, en lugar de hacer un traspaso de ficheros, las importé a la aplicación de Carrete y pude modificar en una pequeña medida los RAW, porque yo no soy tampoco fotógrafo, no soy aquí como el compañero Carlos, que es profesional, pero bueno, pues el brillo, allí contraste, allí las sombras un poco y ya está. Y me encontré con que es una herramienta súper cómoda para la edición de fotos masiva. Luego, claro, sacar otra vez esos 40 y tantos gigas de fotos del iPad, otra vez al NAS, a la nube, a un pendrive, donde sea, es otro dolor de cabeza, por no decir algo más gordo. Yo cada vez que lo he El problema intentado, del iPad es sí, ese, sí. sacar y meter información, luego el tratamiento Seguro, que hace no, esa Vale, información. pero ese dolor es necesario no, en 2019 Es o que no. ese es el problema. A mí Es lo que necesario, me- no, eso es lo que hay que plantearse. Si a mí lo que me duele del ARM de Microsoft y la parte que no entiendo es que son como psicópatas, coño, es como, no psicópatas, estos que piensan, ay, ¿qué hago hacer? Bueno, no me acuerdo, esquizofrénicos, coño. Porque por un lado le están diciendo, ay, Win 32, lo vamos a mantener, y ahora se van a ARM, van a hacer una cagada, porque es que los conozco, van a hacer una cagada como lo de la Surface RT. Al que le has vendido la Surface X, pues se acordará de ti dentro de un año, Vamos a porque verlo, no encuentra, pues si es que ya ha pasado, es que el problema de las cosas es que cuando ya han pasado, pues digamos que tu
esfera de cristal empieza a estar más clara y empiezas a ver las cosas. ¿Por qué? Porque es que ya ha pasado, no estás prediciendo el futuro, estás contando que fue en el pasado. Y eso es lo que va a pasar con el ARM de las pelotas en Windows. Y además Microsoft pringó a un montón de fabricantes, y se me permite la expresión castiza, de pringó, porque yo en el trabajo tuve un armario lleno de tablets con Windows RT de la marca Dell, ¿vale? Unos dispositivos fantásticos que al final la gente terminábamos metiéndole Android. Terminábamos metiendo una versión que salió de lo anterior a Lineage OS. ¿Cómo se llamaba el antecesor de Lineage? Cyanogen. Cyanogen. Una ROM de Cyanogen que sacaron para esas tablets con Windows RT, porque era un auténtico infierno. O sea, bueno, chicos, está muy apasionante, pero ya son menos 10, las 5 y no tenemos bastante ni con 2 horas. Y tiene que venir alguien más, que somos muchos. Bueno, ¿cuál está peor de todos? No te tires flores, Vicente, que esto estaba petado antes. Y cuando hemos empezado estaba petado y ahora quedar aquí por 10 personas. A Juan Luis se le ha hecho corto hoy. No, ya, se le ha hecho corto el podcast. No sabéis lo que es el dolor. Señores, pues nada, muchas gracias a todos y espero que hayamos entretenido por lo menos a los que nos han escuchado de fuera. Y nada, pues ahora, joder, ¿quién viene ahora? Porque Podcast. Porque Podcast, es verdad. Pues ahora Jorge y la gente de Porque Podcast pues se sentarán por aquí y al lío. Bueno, os dejamos con una musiquilla. Chao, chao. Chao. Watermelon.